Igual 141, Zorro Novelas Ligeras My Friends. Recuerden que en la descripción del canal se encuentra el límite Ko-fi, en el cual podrán encontrar este y otros fics que se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando. Espero les guste el fic y continuemos. A Catelyn le encantaba la lluvia en las tierras de los ríos. Era fina y brumosa, y caía sobre su rostro y su cuerpo como la suave caricia de una madre. En cuanto a la lluvia del norte, Dios mío. Era como agua helada de hielo recién derretido, que te calaba hasta los huesos si intentabas cogerla con la mano. El tiempo que pasó viviendo en aguas dulces le trajo algunos recuerdos de la infancia, pero recientemente descubrió que incluso la lluvia de las tierras de los ríos ya no era tan suave. Antes, podía permanecer bajo la lluvia durante mucho tiempo sin miedo, incluso si terminaba empapada. Pero ahora, no soportaba estar mucho tiempo al aire libre. Catelyn se preguntaba si el clima se había vuelto más frío o si simplemente ella había envejecido. En ese preciso instante, se oyó la voz de una criada. Mi señora, los lores ya están en el salón, y su majestad la está esperando. MMM. Catelyn respondió en voz baja, sin darse cuenta de que ya había estallado una discusión acalorada dentro del salón. ¿Quién se cree Stannis? Jon Snow es aún más traidor. Nosotros, los del castillo Cerwyn, jamás nos rendiremos. Solo reconozco a Robb Stark, el rey en el norte. Exacto. Los norteños no se asociarán con traidores. Repitió Lady Maege. Muchos norteños creían que el norte no podía permitirse otro rey que se arrodillara. Cuando Torren Stark decidió rendirse en aquel entonces, se enfrentó a Aegon el Conquistador y a 3 dragones. ¿Qué tiene Stannis? Una flota diezmada y un ejército al borde del colapso. ¿Con qué derecho exige esto? Sin embargo, en comparación con la última vez que coronaron a Robb, el número de personas que respondieron fue mucho menor. La última vez, Rickard fue la segunda persona después de Granjon en proclamar a Robb como rey en el norte, pero esta vez permaneció inmóvil. Cuando Arion regresó, trajo consigo no solo miles de soldados del ejército del norte, sino también el relato completo de la guerra. Arion había participado en todo, desde el motín de Jon en Arenal hasta su captura y defensa de desembarco del rey. A través de la narración de su hijo mayor, Rickard comprendió las aterradoras capacidades de Jon. No solo poseía una estrategia militar tan brillante como la de Robb, sino que su visión política también era despiadada y aguda. Si Jon no hubiera ejecutado a Joffrey en desembarco del rey y tomado el control de Tommen y Myrcella, la alianza León-Flor seguiría existiendo y quedarían atrapados en aguas dulces, incapaces de avanzar o retroceder. Ahora, al menos tenían una opción, aunque indignada, que les permitía preservarse. Renunciar a la coronación de un rey en el norte. Rickard se fijó por primera vez en Roose Bolton, sentado allí, sereno y silencioso. Había pensado que después de que Arion trajera de vuelta al ejército de Fuerte Terror, Roose podría volverse más decidido, pero permanecería exactamente igual. Considerando que todas sus acciones y decisiones pasadas estuvieron motivadas por preservar su propia fuerza, ciertamente no estaría de acuerdo en declarar la guerra a Stannis. Rickard vio de repente a un grupo de nobles de las tierras de los ríos rodeando al joven Lyman Darry, haciéndole diversas preguntas. Recordó las palabras de Jon cuando disuadió a los señores de coronar a Robb. Una corona es como un barco, y los corazones de las personas son como el agua. El agua puede sostener el barco, pero también puede volcarlo. Ahora, esta afirmación parecía una verdad absoluta. Aunque Rickard no dijo nada al ver esto, Greatjon no pudo contenerse. Les gritaron a los nobles de las tierras de los ríos que susurraban. Mocosos, ¿de qué están hablando? ¿Hay algo que no puedan contarnos al resto? Greatjon no se dio cuenta de que sus palabras habían dividido implícitamente a los nobles que apoyaban a Robb en dos facciones. Antes de que los demás nobles de las tierras de los ríos pudieran hablar, Lyman, que tenía menos de 10 años, expresó primero su disgusto. El hermano mayor Jon no es un traidor. Me salvó. Salvó a la casa Darry. Si el hermano mayor Jon no hubiera matado a la montaña, muchos más de nosotros habríamos sufrido. La voz de Lyman hizo que más nobles de las tierras de los ríos vacilaran en su determinación. Hay que decir que, tras la muerte de la montaña, todos respiran aliviados. Como para respaldar la afirmación de Lyman, una voz arrepentida y áspera provino de la esquina. Nuestro enemigo es la familia Lannister, no Stannis. ¿Quién? ¿Quién dijo eso? Los ojos de Greatjon se abrieron desmesuradamente.
Parecía un oso de pie sobre sus patas traseras, mirando con furia, decidido a sacar a rastros al tipo que estaba minando la moral. Brinden observaba el conflicto a punto de estallar, sobre todo porque su sobrino Edmure parecía inquieto. Brinden miró a la reina Heine, a su padre Gawain Sterling y a su hermano Reinaldo Sterling. Padre e hijo permanecían en silencio, impasibles como piedras, una imagen perfecta para la gélida familia Stark. Señores. A pesar de todo, actualmente estamos unidos bajo el estandarte del rey Robb. Debemos permanecer unidos, interrumpió rápidamente Brinden, interponiéndose entre Greathon y los señores de las tierras de los ríos para intentar apaciguar la disputa. Pero cuando, sin querer, se topó con la mirada de Rickard, no pudo evitar desviar la vista. Afortunadamente, la voz de un heraldo anunció desde afuera. El rey Robb Stark primero ha llegado. Al oír que Robb había llegado, Greathon regresó a regañadientes a su asiento, Roose Bolton miró hacia atrás y enderezó su postura, Lyman y los demás señores de las tierras de los ríos se arreglaron rápidamente, y Brinden dio un paso al frente para saludarlo. El salón, que estaba a punto de estallar en una discusión o incluso en un conflicto, se calmó. Poco después, Robb entró en el salón, acompañado por Catelyn y su esposa, Heine Westerling, que estaba embarazada. Cuando Heine pasó junto a uno de los lores, oyó a alguien murmurar que debería haber sido Margaery, lo cual le pesaba mucho en el corazón. Recordaba la enorme controversia y el alboroto que se desató en el ejército del norte cuando Robb anunció por primera vez que se casaría con Heine y la convertiría en reina, y la gran presión que Robb soportó por ella. Ella escuchó que el hermano bastardo de Robb estaba comprometido con Margaery, y todos creían que si Robb hubiera sido el comprometido con Margaery, no estarían en su situación actual. Heine sintió culpa y agravio a la vez. Culpa porque tal vez nunca debió haber conocido a Robb ni haber interactuado tanto con él ese día. Agravio porque en ese momento no sabía todo esto, solo sabía que se casaba con el hombre que quería. Ella preferiría no tener ese supuesto título de reina. Cuando Robb regresó a su trono y Catelyn y Heine acababan de sentarse, Greathon comenzó a gritar. Majestad, no podemos rendirnos ante Stannis. ¿Con qué derecho? Su ejército es más pequeño que el nuestro. Si la familia Frey se atreve a bloquear nuestro camino, los arrollaremos. Mientras hablaba, el tipo se puso de pie de nuevo. He oído que Stannis ha abandonado a los 7 dioses y ahora adora a un maldito señor de la luz. De ninguna manera podemos coronar a un rey así. Robb observó a Greathon dando saltos y sintió una oleada de irritación. Greathon había sido sin duda un oficial capaz en el camino, un general de confianza en el campo de batalla, pero aparte de eso, a veces incluso pensaba, ojalá fuera Jon. Jon no solo era confiable en el campo de batalla, sino también competente para manejar otros asuntos. En ese momento, Brinden también se puso de pie y dijo, Majestad, estamos lejos de un punto de no retorno. Tywin no se ha rendido a Stannis, así que no hay necesidad de que nosotros lo hagamos. Además, la venganza de sangre de Lord Eddard está resultando. Podemos usar al rehén como moneda de cambio, tal vez y... Brinden seguía pensando en intercambiar a Jaime por una alianza con las tierras del oeste. En su opinión, si devolvieran a Jaime a Tywin, este estaría encantado de unirse a ellos para oponerse a Stannis. Tal vez que... Un grito sombrío y bajo resonó, proveniente de Rickard. Mis 2 hijos murieron a manos del Matarreyes. ¿Acaso eso no es rencor? Interrogado por Rickard, Brinden quedó momentáneamente sin palabras. La disputa del rey, la disputa de los señores, si seguían tirando de ese hilo, ¿tendrían que vengar también las disputas de los caballeros y las de los plebeyos? Eso nunca terminaría. Al mismo tiempo, sabía que Rickard seguía enfadado porque había dejado marchar a Tywin. Sin embargo, Brinden no podía hablar con dureza. Esperaba que el norte permaneciera para apoyar a Aguas Dulces, porque sabía que si el norte se retiraba, Stannis tal vez no podría derrotarlos, pero sin duda alguna Aguas Dulces y la familia Tully enfrentaría tiempos difíciles. Justo cuando los señores del norte y de las tierras de los ríos susurraban entre sí, un sirviente entró corriendo y anunció: Su Majestad. Jon ha llegado, junto con la joven señorita Sansa y la joven señorita Arya. Los señores en el salón se preocupaban por la llegada de Jon, mientras que Catelyn se preocupaba por sus hijas. Al oír que Jon había traído de vuelta a sus hijas, se puso de pie de inmediato. Los demás señores se estallaron en una acalorada discusión con un estruendo, como 100 cuervos hablando a la vez.
La llegada de Jon fue demasiado arrepentida. Las noticias que recibieron indicaban que aún debería estar en Aguas Dulces. ¿Ese traidor? ¿Cuántos hombres trajeron? Exigió Greatjon, empuñando su fea espada. Trajo consigo a un enviado de Stannis, un guardia y un asistente. Nadie más. Majestad, permítame cortarle la cabeza a ese traidor. Basta. Robb finalmente dejó de tolerar los gritos de Greatjon. Respiró hondo para calmarse. Ve, trae a Jon aquí, y sé educado. Jon y Davos cruzaron juntos las puertas de Aguas Dulces. Cuando Davos vio Aguas Dulces rodeada por dos ríos, no pudo evitar maravillarse ante la fortaleza y la capacidad de defensa del castillo. Sansa, tú y Arya entréis primero. Nosotras os seguiremos enseguida. Sansa caminando con firmeza, con los ojos llenos de emoción. Arya vitoreó y entró rápidamente en Aguas Dulces. Jon, ¿esto realmente funcionará? Creo que deberíamos haberle dicho a Robb con al menos 2 días de anticipación. Davos se frotó con ansiedad los dedos que le faltaban. No entiendes a mi hermano. Es un comandante decidido en el campo de batalla, pero en este asunto tiende a dudar. Debemos adoptar una actitud firme para que elija correctamente. Jon y Davos charlaban mientras cabalgaban. Tras entrar en Aguas Dulces, los soldados que custodiaban la ciudad miraron a Jon y a Davos con una mezcla de respeto y temor. Todo tipo de rumores sobre Jon se extendían por los 7 reinos a una velocidad asombrosa. Algunos decían que podía controlar el diluvio y el fuego, razón por la cual pudo derrotar a los Lannister y los Tyrell. A los ojos de los soldados rasos que generalmente cuidaban de educación, Jon era prácticamente un mago. Davos también lo sintió, naturalmente. Originalmente, los dos deberían haber cabalgado uno al lado del otro, pero inconscientemente se quedó un paso atrás de Jon, como si eso le ofreciera más seguridad. Bajo la atenta mirada de los soldados, los dos atravesaron las torres y los fuertes. Jon ordenó a Robb Frey y a Sandor que apartaran sus caballos, y los guardias se prepararon para escoltarlos hacia el gran salón. En ese preciso instante, Jon se percató de que la persona que venía a saludarlo era su viejo conocido, Ramsay. Ramsay seguía prefiriendo mirar a la gente con su mirada sombría. Se acercó a Jon y Davos y les habló. Por favor, entreguen sus armas, ambos. Justo cuando Davos se disponía a desabrocharse la espada larga que llevaba en la cintura, oyó un crujido seco. Levantó la vista bruscamente y se dio cuenta de que Ramsay había caído al suelo. Resultó que Jon había abofeteado a Ramsay, tirándolo al suelo. Davos quedó paralizado al instante, sin saber qué decir. Sin vergüenza. Robb es mi hermano. ¿Qué estás haciendo? ¿Intentando sembrar la discordia entre nosotros? Al ver a Ramsay tendido en el suelo, los soldados avanzaron furiosos, pero ninguno se atrevió a desenvainar sus espadas. Ramsay se cubrió la mejilla que le ardía, miró fijamente a Jon con furia, y las lágrimas brotaron de sus pupilas oscuras como la tinta. Jon resopló con frialdad y caminó directamente hacia el gran salón. Davos echó un vistazo hacia atrás y rápidamente hizo lo mismo. Poco después, los dos llegaron al espacioso gran salón de madera de Aguas Dulces, donde un numeroso grupo de señores de alto rango los miraban con curiosidad. Dentro del salón, el aire parecía congelado. Cada mirada dirigida hacia ellos llevaba consigo el frío característico del norte, que les oprimía los hombros. Davos siguió a Jon, cruzando el alto umbral, sintiéndose como si hubiera entrado en la guarida de un lobo. No podía imaginar cómo Jon había podido estar allí solo, enfrentándose a la ira de todo el norte y las tierras de los ríos, oponiéndose a la coronación de Robb como rey. Traidor. Una maldición rompió el silencio como un látigo. Era Greatjon, el general más leal y feroz de Robb, quien también, en cierta medida, representaba la actitud del norte. La voz no era fuerte, pero sí lo suficientemente clara como para que todos en el gran salón la oyeran. El ojo de Davos se contrajo y rápidamente examina los alrededores. Aunque los demás nobles permanecieron en silencio, las miradas entrelazadas con desdén, la ira y la confusión lo decían todo. Probablemente pensaban que si ese canalla hubiera aprovechado la oportunidad de coronar a Robb tras la conquista de desembarco del rey, la influencia de los norteños estaría ahora en su punto álgido histórico. ¿Y que el reino se hundiera en una guerra aún más profunda? Eso no les preocupaba. Sin embargo, si se ampliaba la perspectiva a todo el salón, eso no era del todo cierto.
La mayoría de la gente miraba a Jon con asombro y curiosidad, especialmente cierto joven noble de unos 10 años que no dejaba de sonreírle tontamente, aunque Jon no tuvo tiempo de percatarse de él. La mirada de Davos volvió a posarse en Jon, que iba delante de él. El joven caminaba erguido, con paso firme, y sus ojos grises se encontraban con todas las miradas con serenidad, como si las flechas invisibles no le hubieran hecho el más mínimo daño. Jon, las palmas de las manos de Davos perlaban de sudor, enfrentarte a tu familia y a tus compatriotas, ser visto como un traidor, ¿en qué estás pensando exactamente? Al final del gran salón, sentado en el trono de madera, se encontraba Robb Stark, el rey en el norte. Su rostro estaba tenso, despojado de la ingenuidad juvenil, dejando solo la solemnidad y el cansancio propio de un rey. A su izquierda estaba su madre, Lady Catelyn Stark. Al ver a Jon, un destello de emoción compleja, diferente a los demás, cruzó sus ojos. Después de todo, él había rescatado a sus 2 hijas de desembarco del rey. A su derecha estaba la reina Jaime Westerling, con quien Robb se había casado recientemente. Robb, dijo Jon, deteniéndose a una distancia prudencial y haciendo una leve reverencia. Davos lo siguió de cerca. Deberías dirigirte a él como su majestad. Rugió Jon de nuevo, con sus horribles dedos apoyados en la empuñadura de su espada. Jon actuó como si no hubiera oído nada, y volvió la mirada hacia Catelyn. Señorita Catelyn. Catelyn se acercó levemente, con los labios apretados en una fina línea. Rickard Karstark, uno de los vasallos más cercanos de la casa Stark, habló con frialdad. Si has venido a persuadirnos para que abandonemos a nuestro rey, puedes darte la vuelta y marcharte ahora mismo, Snow. Si la casa Stark sufrió un accidente que pusiera fin a su linaje, alguien de la casa Karstark sería elegido para heredar el apellido Stark, ya que originalmente ambas eran una sola entidad. En su opinión, dejando de lado la discusión sobre las conversaciones de paz, el nombre Stark de Jon provenía de Stannis. Rickard creía que esto no solo era ilegítimo, sino también un insulto a los Stark. Linaje. Harrison miró a su padre, luego a Jon, sin atreverse a decir mucho. Mientras tanto, Roose Bolton lucía una mueca de desprecio en el rostro, con aspecto de alguien que disfrutaba del espectáculo y deseaba que las cosas se intensificaran. Jon seguía ignorando la advertencia de Rickard, con la mirada fija en el rostro de Lady Catelyn. Su voz resonó con claridad en el gran salón. Señora, ¿recuerda el día en que dejó Invernalia para ir al muro? ¿Qué me dijo? El cuerpo de Catelyn se puso rígido casi imperceptiblemente, y un rubor de vergüenza se extendió por sus pálidas mejillas. Ella lo recordaba, por supuesto que lo recordaba. Bran acababa de caer del alto muro, su vida pendía de un hilo, y ella estaba desconsolada y arremetió contra el bastardo. Davos, que estaba cerca, tragó saliva. Por la expresión de Catelyn, supo que lo que había dicho probablemente era desagradable. Jon no esperaba su respuesta. Palabra por palabra, habló por ella. Dijiste que yo debería haber sido quien cayera del muro, y que yo, el bastardo sin madre, debería haber sido quien estuviera allí tirado. Un murmullo de indignación contenido se extendió entre los nobles. Algunos se quitaron incómodos. Mencionar un incidente tan cruel y antiguo que involucraba a la señora de la casa equivalía a una declaración de guerra. Jon. Exclamó Robb finalmente, con la voz cargada de ira y una autoridad ofendida. ¿Estás sacando a relucir estos viejos asuntos para humillar a mi madre o para buscar compasión? Robb ya había oído que Jon abofeteó a Ramsay al llegar a Aguas Dulces, lo que le hizo sentirse algo ofendido. Ahora Jon estaba acusando públicamente a su madre, Catelyn, algo que él no podía tolerar. Jon se giró lentamente hacia Robb, mirándolo con esos ojos grises tan parecidos a los de Eddard Stark. No, Robb. Solo quiero decirle a Lady Catelyn que no la odio. Volvió a mirar a Catelyn, con un tono inusualmente suave, incluso con un toque de nostalgia. Como dijiste, soy un bastardo sin madre. No tengo ningún recuerdo de ella. Pero recuerdo una vez que tuve fiebre y estuve postrado en cama durante días. Me desperté en mitad de la noche y te vi inclinada junto a mi cama. Jamás olvidaré esa sensación de calidez, aunque, por desgracia, solo fue aquella vez. Así que, cada vez que oigo o pienso en la palabra madre, la imagen que me viene a la mente es la tuya. La hostilidad en el gran salón se desvaneció silenciosamente, como el aire de una vejiga perforada. Greatjon abrió la boca, pero solo murmuró algo y apartó la mirada. Lady Catelyn bajó la cabeza, aferrándose con fuerza a su vestido, con los hombros temblando ligeramente.
La tensa mandíbula de Rob también pareció relajarse por un instante. Heine, que había estado particularmente nerviosa y cohibida durante todo este tiempo, también se relajó un poco. Pero esa calidez momentánea se vio completamente destrozada por las palabras posteriores de Jon. Sin embargo, la voz de Jon se volvió a ser fría y dura, como los muros del Castillo Negro. Ahora soy leal a su majestad Stannis Baratheon I. Él me concedió el apellido Stark, así que ya no soy Snow. El precio que pago por esto es mi lealtad hacia él. Miró fijamente a los ojos de Robb. Las miradas de los dos hermanos se encontraron en el aire, sin posibilidad de evitarlas. Mi propósito al venir aquí es, por orden de su majestad, pedirle que deponga su corona y se someta al trono de hierro. ¿O si no? La voz de Robb era fría como el hielo. De lo contrario, solo podremos encontrarnos en el campo de batalla. El tono de Jon era terriblemente tranquilo. Si el destino me obliga a matarte con mis propias manos, Robb, no viviré solo. Te seguiré, porque el padre dijo. Se acerca el invierno, el lobo solitario muere, pero la manada sobrevive. Ahora tú y yo somos lobos solitarios. Es hora de demostrar mis puntos de actuación, pensó Jon. Hizo una pausa, y su voz se quebró visiblemente. Porque matarte sería como matar al hijo de mi madre. Y la sangre que necesitamos para luchar, hermanos, teñirá de rojo todo el río Tridente. El norte y las tierras de los ríos ya han derramado demasiada sangre. Un ambiente de tristeza envolvía el gran salón. Lyman, sentado entre los lores, estiró el cuello y apretó los puños involuntariamente, sintiendo una opresión insoportable en el corazón a causa de las palabras de Jon. Rickard no pudo soportarlo más. Creía que el fratricidio era una tragedia que Eddard Stark jamás habría deseado presenciar, y finalmente dejó de importarle de dónde provenía el apellido Stark de Jon. Si podía decir tales palabras, entonces era un Stark. La boca de Roose Bolton se curvó en una sonrisa apenas perceptible. Ese sabor era perfecto. Recordó cuando Jon estaba en Arenal, donde lo había dejado indefenso con esa misma aura de prefiero morir contigo. Esperaré afuera tu respuesta. La mirada de Jon recorrió a Robb, Catelyn y a todos los lores. Sea cual sea tu decisión, Robb, antes de que nos encontremos en batalla, quiero abrazarte una vez más, como cuando regresamos a Invernalia. Tras terminar de hablar, se giró con determinación, igual que cuando aconsejó a Robb que no reclamara la corona, con la única diferencia de que derramó unas cuantas lágrimas más. Jon hizo deliberadamente el gesto de secarse las lágrimas, permitiendo así que más personas vieran con claridad. Si bien la política no tiene en cuenta los sentimientos personales, estos últimos son un arma de la política. Bajo la mirada de todos, salió solo del gran salón. El pesado marco de la puerta encerró su figura mientras se retiraba, separando el interior del exterior del salón en dos mundos. De repente, toda la presión recayó sobre Davos, que permaneció inmóvil. Respiró hondo, dio un paso al frente y se enfrentó a la multitud, cuyas expresiones eran muy diversas. Señores, su voz no era fuerte, pero denotaba la firmeza propia de los años en el mar. Sí, Jon es un bastardo, es cierto. Pero que Jon sea un bastardo no es culpa suya. Es la persona más pura, valiente y responsable que yo, Davos Seaworth, el conocido en mi vida. Miró a su alrededor, recorriendo con la mirada cada rostro. Su majestad Stannis le ofreció el apellido Stark y el título de señor de Roca Casterly 3 veces para retenerlo, y solo ayudó al último intento. ¿Por qué? Porque temía precisamente esta situación, temía encontrarme con Robb, a quien considera un verdadero hermano, en la batalla. Davos enfatizó su tono. Ahora, Lord Alder Frey de Aguas Dulces ha declarado su lealtad al trono de hierro, y la flota de la casa Reguine se está reuniendo, pronto marchará contra Balón Greyjoy, que se ha coronado rey ilegalmente. La sangre en las tierras de los ríos aún no se ha secado, y los niños y ancianos del norte siguen esperando en el frío intenso el regreso de sus padres, hijos y hermanos a casa. Finalmente, miró a Robb en el trono y habló con seriedad, pero con un realismo innegable. Majestad, señores, depongan esa corona que no les pertenece. Es demasiado pesado. Se forjará con la vida de incontables hombres virtuosos del norte y de las tierras de los ríos. Vuelvan a casa, regresan a las tierras invernales que verdaderamente les pertenecen, pues solo allí se encuentran las cosas que deben proteger. Tras haber dicho lo que tenía que decir, Davos hizo una profunda reverencia, no dijo nada más, se dio la vuelta y salió del gran salón, dejando el silencio sepulcral y la decisión inmensamente difícil en manos de los lores.
Fuera de las puertas, la fría lluvia otoñal continuaba. Davos vio a Jon de pie en el patio, mirando las nubes grises de aguas dulces, como si intentara con ahínco encontrar un resquicio por donde pudiera filtrarse la luz del sol. Cuando Jon y Davos salieron del salón, Ramsay seguía haciendo guardia afuera, pero tenía la mejilla tan hinchada que apenas podía abrir un ojo. Jon, la verdad es que no creo que la cosa sea tan grave. Balon también se proclamó rey. Aunque Robb no haya tomado la decisión correcta, si está dispuesto a rendirse y renunciar a la corona, ¿acaso su esposa no está ya embarazada? Podemos llevarla a desembarco del rey como rehén. Davos intentó convencer a Jon de que no fuera tan radical. Dijo Jon asintiendo, sabiendo que había cumplido bien su papel. Lo mejor sería convencer a Robb de que volviera primero a ocuparse de los salvajes que estaban más allá del muro. Los dos no sabían cuánto tiempo llevaban allí parados, pero desde el salón a sus espaldas seguían llegando fuertes discusiones e incluso maldiciones. Finalmente, se oyeron pasos que se acercaban, y Robb, seguido por Catelyn y Jaime, condujo a un grupo de señores hacia Jon y Davos. Pero aún llevaba puesta su corona. Robb se acercó a Jon, abrió los brazos y lo abrazó con fuerza, permaneciendo en silencio durante un largo rato. Esto dejó a Jon un poco inseguro, cuando de repente escuchó a Robb susurrarle al oído. Esta corona es muy pesada, Jon. Tras hablar, puso las manos sobre los hombros de Jon y dijo: Gracias por traer de vuelta a nuestras hermanas. Jon aún no comprendía de todo lo que Robb quería decir, limitándose a observar de reojo las expresiones de Catelyn, Edmure, Rickard y Brinden, que estaban detrás de él. Greathon no estaba allí. El corazón de Jon se tranquilizó al percatarse de este detalle. Al instante siguiente, Robb estaba a punto de quitarse la corona y arrodillarse, y en ese momento, los señores que lo seguían mostrando su disgusto. Jon lo ayudó rápidamente a levantarse e inmediatamente se volvió hacia Davos y le dijo: Un príncipe no necesita arrodillarse, ¿verdad? ¿Inyectó príncipe? Todos estaban desconcertados. ¿Príncipe? ¿Qué príncipe? Fue entonces cuando Davos recordó que se le había olvidado mencionar algo muy importante. Lo siento muchísimo, dijo Davos, buscando torpemente un documento y dirigiéndose a la multitud, en nombre de su majestad Stannis I, rey de los 7 reinos y protector del reino, rey de los Ándalos, los Rhoynar y los primeros hombres, Robb Stark queda por la presente investido como príncipe del norte. Príncipe. Al oír este título, las expresiones de los señores se suavizaron visiblemente. Durante la era Targaryen, Poniente tuvo como máximo 2 príncipes. Uno de ellos era el príncipe de Dorne, porque Dorne se resistió obstinadamente incluso cuando los otros 6 reinos se doblegaron ante los dragones, hasta que estos se extinguieron. Los Targaryen entonces utilizaron el matrimonio para ganarse su lealtad, prometiéndoles el título de príncipe y un estatus relativamente independiente, lo que finalmente hizo que Dorne jurara lealtad al trono de hierro. En los siglos que siguieron, los norteños pensaron ocasionalmente que si Torren no se hubiera rendido tan fácilmente, y si hubieran resistido durante un tiempo, también podrían haber obtenido un título de príncipe. Mientras Davos leía el decreto, todos sintieron que sus esfuerzos no habían sido en vano. Catelyn incluso le suena a su nuera, Jaime. En los rostros de ambas mujeres se reflejaba el alivio de haber sobrevivido a una gran calamidad. Al ver que la misión se había completado con éxito, Davos dijo con alegría: Su Alteza, esto es bueno. Una madre no perderá a su hijo, una esposa no perderá a su marido, un hijo no perderá a su padre y los hermanos seguirán siendo hermanos. Larga vida al príncipe del norte. Larga vida a Robb Stark. Larga vida a Jon Stark. Los soldados de Aguas Dulces estallaron en vítores sinceros, dispersando bandadas de cuervos, y la brillante luz del sol se abrió paso entre las nubes, disipando aún más las nubes de guerra. Tras un festín, los Stark volvieron a sentarse juntos. Brinden no estaba, Edmure no estaba, e incluso Davos, con consideración, les dejaron espacio. En la habitación, Jon, Robb, Catelyn, Jaime, Sansa y Arya estaban sentados junto a la chimenea, registrando acontecimientos del pasado. Jaime ya estaba visiblemente embarazada. Jon le preguntó a Robb: ¿Ya le has puesto nombre al niño? Si es niño, le pondremos a Eddard, dijo Robb sonriendo, mirando primero a Jaime y luego a Catelyn. Si es niña, tal vez Lyanna, en memoria de nuestra tía.
Al hablar del futuro hijo, Margaery surgió de forma natural, y Jon aprovechó la oportunidad de contarle sobre su acuerdo matrimonial con la casa Tyrell. Si conquistaban Roca Casterly, se casarían allí. Si no, irían a Alto Jardín. Jon, la única razón por la que pude invadir las tierras del oeste en aquel entonces fue porque Viento Gris descubrió un camino secreto. Ahora, Tywin probablemente lo ha bloqueado. Si quieres atacar las tierras del oeste, tienes que atravesar Roca Casterly de frente o dar un largo rodeo para atacar desde el sur. Pero si haces eso, te enfrentarás a una fuerte resistencia y, finalmente, a Roca Casterly, dijo Robb con gran preocupación. Heine también notó que, desde que su marido se quitó la corona, parecía mucho más relajado y hablaba más. En ese momento, Catelyn no pudo evitar decir: sí, Jon, Arenal es bastante bueno, 3 veces más grande que Invernalia. Roca Casterly está custodiada por Daven. Rickard mató a su padre en el campo de batalla y está decidido a vengarlo. Ahora Tywin ha regresado a las tierras del oeste y todos obedecen sus órdenes. Las tierras del oeste no son como otros lugares. Tywin mostró sus métodos crueles en cuanto se convirtió en señor de Roca Casterly. ¿Conoces las lluvias de Castamere? La casa Reine, una familia con un legado milenario, fue aniquilada por él. Es un oponente formidable. Desde las sinceras palabras de Jon, Catelyn esperaba que fuera más prudente y priorizara su propia vida. Gracias por su preocupación, Lady Catelyn, pero creo que ninguna familia prospera eternamente. Los métodos de Tywin son crueles y despiadados, pero también es anciano. La nobleza y las élites de las tierras del oeste han sufrido grandes pérdidas en esta guerra y se encuentran en su momento de mayor debilidad. Olvídese de los Lannister. En la época en que los dragones Targaryen volaban, incluso los dioses se inclinaban ante ellos. ¿Qué sucedió entonces? ¿Acaso no se han convertido también en polvo? Solo una supuesta princesa Targaryen vaga por el extranjero. No existen adversarios invencibles. Los numerosos pecados que Tywin cometió en las tierras de los ríos deben ser pagados con sangre. Dijo Jon con firme determinación. Sansa sintió un poco de miedo al ver la luz parpadeante y la sombra en el rostro de Jon, mientras que Arya estaba algo ansiosa por intentarlo. Al ver que todos lo miraban con extrañeza, Jon habló para aligerar el ambiente. No se preocupen, Robb, Lady Catelyn, sé lo que hago. Por favor, asistan a mi boda como ancianos. No te preocupes, lo haré sin duda. Catelyn le prometió solemnemente a Jon. Jon, te dejo 5000 soldados para que te ayuden a atacar las tierras del oeste, ¿qué te parece? Ofreció a Robb generosamente, pero Jon se negó. Jon creía que estos soldados que habían vivido la guerra podían considerarse plenamente élites, y que, naturalmente, serían buenos utilizarlos. Pero el problema era que llevaban demasiado tiempo lejos de casa, y se desconocía cuánto duraría la lucha en las tierras del oeste. Una vez que el cansancio de la guerra se extendiera entre ellos, afectaría a la moral. No hace falta, Robb, estos soldados del norte han estado lejos de casa demasiado tiempo y demasiado lejos. Deberías traerlos de vuelta. Ya he sometido a un grupo de soldados del oeste que se han rendido. Soldados, y la casa Tyrell también envían tropas para ayudarme. Tywin está reclutando soldados temporalmente, todos reclutas novatos sin entrenamiento ni valentía. No se trata de la cantidad de tropas, sino de su calidad. Tengo suficiente mano de obra. Finalmente, Jon y Robb hablaron sobre el tema de los salvajes más allá del muro, preguntándole cómo pensaba lidiar con ellos. Las súplicas de ayuda de la Guardia de la Noche no solo se enviaron a Rocadragón y Desembarco del Rey, sino que casi todos los señores importantes las recibieron. Robb declaró con entusiasmo que a los simples salvajes se les podía matar, al menos a su rey más allá del muro, Mance Raider, y luego fue expulsado. Pero Jon expuso un punto de vista diferente. Catelyn se dio cuenta de que Jon y Robb estaban a punto de discutir asuntos importantes, así que se marchó con Sansa y Jaime. Robb, estos salvajes también son personas. Debe haber una razón para un ataque tan grande contra el muro. Espero que puedas centrarte en la conciliación y, a ser posible, encontrarles un lugar donde asentarse. Sé que esto podría afectar el suministro de alimentos del norte, pero ¿y si se convierte en caminantes blancos? ¿Caminantes blancos? Robb siempre había considerado a los caminantes blancos como meras leyendas. Jon, ¿te refieres a los legendarios otros? Así es, los he visto en el muro.
Poco antes de recibir la noticia de la traición de mi padre, varios miembros de la Guardia de la Noche que se adentraron más allá del muro con el tío Benjen llevaban mucho tiempo desaparecidos. Finalmente, solo encontramos los cuerpos de estos guardias, y el tío Benjen había desaparecido por completo. Por alguna razón desconocida, los cuerpos de estos guardias se transformaron en monstruos que solo sabían matar. Si los apuñalas con espadas, no sienten dolor. Solo podemos matarlos de verdad quemándolos o cortándoles la cabeza. Como transmigrador, Jon conoció desde el principio las debilidades de los caminantes blancos. Había lidiado con los cadáveres convertidos en caminantes blancos en el muro, y aunque no había hecho sus votos, ya había llamado la atención del comandante en jefe. Jeor Mormont. Jeor Mormont se dio cuenta de que Jon estaba postergando sus votos, pero no soportaba la idea de dejarlo marchar. Por eso, el comandante en jefe se enfureció tanto cuando Jon abandonó el muro aquel día. Al ver a Jon hablar tan seriamente sobre estas cosas, Robb se sorprendió mucho, incluso tragó saliva y dijo: Jon, debes estar bromeando, ¿verdad? Robb, incluso tú piensas eso, imagina lo que pensarían los señores del sur. Defender el norte es responsabilidad de Invernalia. Necesito tu garantía de que te tomarás este asunto en serio, sin la más mínima complacencia. Jon se inclinó hacia el rostro de Robb y dijo: yo entiendo. Aunque esos salvajes más allá del muro también son enemigos que pueden convertirse en amigos. Nuestras diferencias con los salvajes se reducen, a lo sumo, a competir por la comida, mientras que los caminantes blancos quieren competir con nosotros por la vida. Piensa en nuestras hermanas, piensa en el niño en el vientre de Heine, Robb, no vas a volver a casa, sino que te diriges a otro campo de batalla. Al escuchar la advertencia de Jon, Robb sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, incluso con el crepitar de la chimenea cercana. Enemigos que solo podían ser eliminados mediante el fuego o la decapitación. Como genio militar, sabía perfectamente lo aterradores que eran esos enemigos. Por suerte, Jon le dio otra información. El vidrio dragón. El vidrio dragón, también conocido como obsidiana, procedente de rocadragón, parece tener una letalidad especial contra estos caminantes blancos. Haré que su majestad Stannis extraiga grandes cantidades de vidrio dragón en rocadragón y lo transporte a Invernalia y al muro. Al oír que Obsidian podía matar a los caminantes blancos, la expresión tensa de Robb se relajó un poco. Finalmente, Jon sugirió que lo mejor sería ocuparse también de los cuerpos que se encuentran en las criptas de Winterfell para evitar cualquier accidente. Sin embargo, Jon calculó mal este punto, porque Robb dijo que la mayoría de los huesos en las criptas se habían convertido en cenizas hacía mucho tiempo, y perturbar a los ancestros precipitadamente no era una buena idea. Finalmente, ambos decidieron colocar un trozo de vidriagón en la boca de los restos de sus antepasados, por si acaso. Muy bien, Robb, tengo una cosa más que decirte. Pase lo que pase, no confíes en Petyr Baelish, el compañero de juegos de la infancia de Lady Catelyn. Puedes usarlo, pero jamás debes confiar en él. Esta vez Robb no preguntó por qué, sino que se acercó directamente. Quizás aún conservaba un orgullo inquebrantable por el mando militar, pero cuando se trataba de discernir los sentimientos de las personas, reconocía que Jon era más fuerte que él. Capítulo 144. Un hijo por un hijo. Los campamentos militares que rodeaban Riverrun se redujeron rápidamente, y los ejércitos del norte comenzaron a retirarse por grupos. Esta fortaleza, situada entre dos ríos, se vio sin duda liberada de una enorme carga. Incluso las murallas del castillo parecían haber sido despojadas de su armadura. O número de estandartes colgantes reducido rápidamente. Incluso contando a los Tully. Ya solo quedaban unos pocos ejemplares del cartel de pescado de la familia. A excepción de Arya, que clamaba por quedarse y atacar las tierras del oeste con Jon, casi todos querían volver rápidamente a casa y sentarse junto a una cálida chimenea con su familia. Incluso los soldados rasos querían regresar a sus pequeños nidos. La sombra de la guerra se disipó aún más, y el país, que había caído en el caos debido a la muerte de Robert, finalmente mostró signos de volver a la normalidad. Mientras tanto, el ejército de Jon acababa de partir de desembarco del rey y necesitaría al menos medio mes para completar la movilización. En cuanto al ejército de 10.000 hombres de Alto Jardín, incluso si marchaban directamente sobre Roca Casterly, les llevaría bastante tiempo. Jon finalmente tuvo un raro período de tiempo libre, y aprovechó esta oportunidad para buscar al infame matador de reyes, Jaime Lannister.
Roca Casterly jamás caerá. No podréis tomar Casterly Rock. Exclamó el hombre demacrado, que parecía un vagabundo, desde el calabozo. A la luz del faro, solo se distinguían los contornos de su rostro. Jon aspiró el aire húmedo de la mazmorra, recordando lo apuesto que había sido Jaime cuando se conocieron en Invernalia. Ahora, sus mejillas estaban hundidas y sus músculos se habían atrofiado considerablemente. Si se le observa con atención, Jaime no solo está sin afeitar, sino que su cabello rubio ha perdido su brillo e incluso tiene paja incrustada, escondiendo pulgas. Nadie habría imaginado que el hombre que tenían delante era Jaime Lannister, un miembro de la Guardia Real que había sido instruido personalmente por la Espada del Amanecer, Arthur Dayne. Fue capturado casi al comienzo de la guerra y ha permanecido encarcelado desde entonces. La última vez, debido a la coronación de Robb, Jon llegó y se marchó con prisas, por lo que no pudo visitar a Jaime, que estaba encerrado en el calabozo. Ahora, con tiempo libre, por fin tuve la oportunidad de verlo. Actualmente, el muro tiene escasez de personal y necesita un hombre capaz como Jaime. Jon planeaba persuadirlo para que se quedara honestamente en el muro, especialmente porque en esta línea temporal, su mano derecha aún estaba intacta, lo que impedía un deterioro permanente de sus habilidades marciales. Tras un período de recuperación y entrenamiento, volvería a ser un espadachín de primera categoría en Poniente. ¿Eso es todo lo que tienes que decirme? Protegí a tu hermana y a tus hijos con ella. Si no la hubiera convencido, Cersei se habría envenenado, y Myrcella y Tommen probablemente no habrían llegado a la edad adulta. ¿No deberías darme las gracias? Jon intentó acercarse a los barrotes de la jaula, pero el hedor del interior lo repelió. Tras escuchar el relato de Jon, Jaime hizo una larga pausa antes de decir: gracias, pero aún así te aconsejo que no ataques Roca Casterly. ¿Roca Casterly nunca? Oh, para. ¿Has estado tanto tiempo en el calabozo que tus habilidades lingüísticas han retrocedido? Jon lo interrumpió, y luego mencionó el muro. Jaime, la razón por la que vine a verte es por el muro. Yo mismo vi espectros, u otros, caminantes blancos. En resumen, las criaturas de la leyenda. ¿Te estás burlando de mí? Jaime claramente no creía las palabras de Jon. Después de todo, ese hombre había matado a su hijo Joffrey y también a su querido tío Kevan en el campo de batalla. Prefiero morir antes que ir a un lugar lleno de basura como el muro. Dijo Jaime con firmeza, enfatizando la palabra basura. En su opinión, estar congelado en el muro era lo mismo que estar muerto. Jon recordaba que Tyrion había dicho que su hermano mayor, Jaime, no era inteligente, pero no se esperaba que fuera tan obtuso. Jon había mencionado a Cersei y a los dos niños al principio precisamente para hacerles saber que había cosas en el mundo por las que valía la pena preocuparse, pero Jaime no parecía entenderlo en absoluto. ¿Y Cersei? ¿Y Myrcella? ¿Y Tommen? Si consigues méritos en el muro, tal vez puedas tener una vida mejor. Si mueres, Cersei no tendrá ni una pizca de esperanza. Ni siquiera podrás cocinar. Podría acabar vendiendo su cuerpo. En cuanto a los dos niños, ni siquiera podrán convertirse en pajaritos para Varys. Deja de hablar. Gritó Jaime, como si le hubieran pinchado con una aguja. Iré al muro. Estimulado por las palabras de Jon, su cerebro casi oxidado parecía volver a funcionar. Jaime abrió la boca una vez más, pero Jon lo interrumpió. Sé lo que quieres decir, Bran, ¿verdad? Hice que Cersei guardara el secreto, y no se lo contaré a Catelyn ni a nadie más. Pero Bran quedó lisiado por tu culpa, así que deja que Myrcella lo cuide el resto de su vida. Un Lannister siempre paga sus deudas, ¿no? Jaime inicialmente quería decir algo, pero después de pensarlo bien, ascendió. Permitir que Myrcella sirviera a Bran significaba que no tendría que preocuparse por el acoso. Aunque los Lannister y los Stark se habían convertido en enemigos, el carácter de los Stark era digno de confianza. Al menos no desquitarían su ira con los niños. Tras aclarar el asunto, Jon se dispuso a marcharse, pero Jaime volvió a hablar. No podéis tomar Roca Casterly. Jaime, tú mismo mataste a Aerys, y lo hiciste como guardia real. El rey dragón ya no está, y tu familia se esconde en una roca. ¿Qué te parece esto? Después de tomar Roca Casterly, no exterminaré a los Lannister. En cuanto a lo que haré, eso no te incumbe. Vete mañana con el resto del ejército del norte. Además, si de verdad crees que no puedo tomar Roca Casterly, ¿por qué insiste tanto en ello? Al final, Jaime no dijo nada más. Dada su inteligencia, realmente no podía descifrar cómo Jon planeaba conquistar Roca Casterly.
Finalmente, Jon dijo. ¿Hay algo que quieras decirle a Cersei? Puedo hacer que Ser Davos le entregue un mensaje. Robb ya había renunciado a la corona, y Jaime también había abandonado las tierras de los ríos con el último contingente del ejército del norte. Jon había planeado originalmente que Robb escribiera un decreto liberando a Sam de sus votos, permitiéndole abandonar el muro y quedarse en Invernalia por un tiempo, para luego venir a ayudar una vez que conquistara Roca Casterly. Jon incluso quería que Robb liberara al viejo maestre. Aemon Targaryen también, según sus votos. Pero tras considerarlo detenidamente, abandonó la idea. Sam había encontrado poco a poco su lugar y su valor en The Wall. En el futuro, Maestre Aemon estaba entusiasmado por abandonar el muro para ayudar a la Madre Dragón tras enterarse de su resurgimiento en la Bahía de los Esclavos, ya que ambos eran Targaryen. En ese momento, Jon no era nadie, y era imposible revelar su verdadera identidad. Si lo hacía, los dos podrían no apreciarlo, lo que provocaría una situación de embarazosa. Por lo tanto, Jon planeó traer discretamente al maestre. Aemon residiría en Roca Casterly una vez estabilizado su territorio. Si no encontraba la manera de incubar un dragón y demostrar su linaje, tener a Aemon como intermediario le facilitaría las cosas si quería forjar una alianza con la Madre Dragón. La puerta de entrada a las tierras del oeste, Roca Casterly, se erigió contra el valle, flanqueada por altas y escarpadas montañas que albergaban una gran cantidad de minas de oro. Este castillo realmente hizo honor al nombre de Roca Casterly. Frente a Roca Casterly se alzaba un ejército de más de 25.000 hombres. Entre ellos, una fuerza de 10.000 hombres, principalmente arqueros, llegó como refuerzo de la casa Tyrell. Los arqueros no eran una simple chusma. Los soldados capaces de tensar un arco de guerra debían cumplir con requisitos físicos extremadamente exigentes. Tyrell sin duda había invertido mucho para apoyar a Jon, proporcionándole no solo un ejército, sino también todas las raciones y suministros militares que Jon necesitaba. Estas tropas estaban dirigidas por el segundo cuñado de Jon, Garland Tyrell. Además, el Caballero de las Flores, Loras Tyrell también estaba presente, aunque principalmente para ver a Jon hacer el ridículo, o incluso para disipar cualquier idea de que Jon se casara con Margaery. La sola idea de permitir que alguien con los antecedentes de Jon se casara con su hermana hizo que Loras se sintiera incómoda en todo momento. Sobre todo después del ataque verbal de Jon contra las murallas de desembarco del rey aquel día. Era una cuenta pendiente importante que saldar. Sin embargo, Jon optó por ignorar a Loras. Loras ocupaba el tercer lugar entre los tres hermanos Tyrell, perteneciente al tipo de personas que gozaban de un estatus distinguido pero carecían de poder real. Realmente no tenía sentido discutir con él. Otros 8.000 hombres pertenecían al propio ejército de Jon, de los cuales más de 5.000 eran soldados rendidos de las tierras del oeste capturados en desembarco del rey, mientras que el resto eran milicianos de las tierras de los ríos y veteranos de los clanes de la montaña. Jon había pensado originalmente que regresarían a casa para disfrutar de su jubilación una vez que tuvieran comida, pero estos ancianos afirmaban que comer raciones militares había fortalecido sus cuerpos y que permanecer al lado de Jon podría permitirles vivir unos años más. Jon no reveló sus pequeños aviones. No era más que el deseo de ahorrar más comida para sus familias. Otros 4.000 eran el ejército de aguas dulces liderado por Brinden. Después de todo, estando a las puertas de su propia casa, sería impropio no enviar tropas. La casa Frey desplegó a 2.000 hombres, quizás por el bien de Roslin, demostrando el mismo nivel de apoyo a Jon que el que en su día vio a Robb. También había 1.000 Carol soldados liderados por Rickard. Le había entregado el título de conde de Carol Darrion por adelantado, decidiendo quedarse atrás para ayudar personalmente a Jon. Ahora, su trabajo diario consistía en pararse al pie de la roca Casterly y gritar insultos. Daven. Yo fui quien asesinó a tu viejo. Si no eres un cobarde, ven y reta a un duelo conmigo. No te escondas en la ciudad como una tortuga. Daven. Sal. No te escondas en la ciudad y te niegues a salir, sé que puedes oírme. Daven. Dentro de Roca Casterly, Daven sabía que Rickard estaba afuera gritando insultos, pero simplemente permanecía oculto en la ciudad, tan firme como una montaña. Una vez que cayera Roca Casterly, el ejército de Jon avanzaría directamente, avance. Sarsfield, la ciudad satélite de Roca Casterly, y luego luchar hasta llegar a los pies de Roca Casterly.
Pero si lograba defender bien Roca Casterly, Jon se vería obligado a desviarse hacia las tierras del oeste del sur, donde tendría que hacer frente a la resistencia gradual de varios castillos de la región. En ese caso, el ejército de las tierras del oeste, con su ventaja geográfica, desgastaría a las fuerzas invasoras. Ni siquiera el señor más rico podría sostener gastos bélicos tan masivos. El peor escenario al que se enfrentaran los Lannister sería ceder la mitad de las tierras del oeste, pero mientras conservaran Roca Casterly, con el tiempo recuperarían esas tierras perdidas. Y ese era el objetivo principal de Tywin. Así que, por mucho que Daven anhelara venganza, tuvo que soportarlo. En ese momento, una noble de 25 o 26 años entró en el estudio de Daven. Esta noble tenía el cabello castaño y el rostro algo pálido, y caminaba en silencio. Su nombre era Lysane Leggett. Este nombre proviene de la buena reina Alysanne de la era Targaryen. El esposo de Alysanne Lefort, Leo Lefort, se había ahogado durante la batalla en el río Reykjavik. Alysanne ahora lideraba sola a su hija de 7 años y a su hijo de 4, convirtiéndose en la jefa del clan de la familia Leggett. En realidad, como jefe de clan, ya no tenía mucho que liderar. Cuando Kevan atacó Desembarco del Rey, la élite de las tierras del oeste había sido prácticamente aniquilada por él en una sola oleada. La familia Lefort se había quedado ahora solo con la madre y sus 2 hijos, además de unos cuantos ancianos. Aunque las murallas de Roca Casterly eran altas y robustas, Alysanne no sintió ninguna sensación de seguridad. En cambio, quedarse con Daven, un hombre corpulento y de barba tupida, la hacía sentir más a gusto. Particularmente entre los 7, el padre también poseía una barba dorada, lo que le proporcionaba cierto tipo de consuelo espiritual. Ser Daven, los soldados me han dicho que el ejército que trajo ese bastardo ya supera los 20.000. ¿Podemos detenerlos?, preguntó Alysanne preocupada. Frente a aquella mujer ansiosa, Daven, a pesar de su extrema impaciencia, le explicó con paciencia. Tranquila, mi señora. Aunque nuestra fuerza es de solo 6.000 hombres, es suficiente para el defensor Roca Casterly. El pequeño sendero que encontró a Robb también está bloqueado por nosotros. Ese bastardo no podrá pasar, pase lo que pase. E incluso si 6.000 soldados no eran suficientes, aún contamos con 20 o 30.000 mineros. Créame, ni siquiera un ejército de 100.000 hombres tendría la menor posibilidad de conquistar Roca Casterly. Al oír a Daven decir esto, Alysanne se sintió un poco más tranquila. Al mismo tiempo, se acercó con cautela 2 pasos y continuó preguntando. Entonces, ¿deberíamos incorporar a esos mineros al ejército cuanto antes? Sería más seguro tener más gente vigilando. Eso no servirá, mi señora. Nuestras provisiones son limitadas, y esos mineros cobardes no son aptos para el campo de batalla. Solo afectarían la moral. ¿Qué le parece esto?, dijo Daven, poniéndose de pie y alejándose un poco de Alysanne. Seleccionaré a otros 3.000 mineros para entrenarlos. Y mi señora, si ese bastardo no es estúpido, el campo de batalla final debería estar en el sur. Cuando llegue el momento, Lord Tywin tomará personalmente el mando para enfrentarlo. Mientras mantenemos las puertas bien cerradas, no hay nada que temer. Al ver que Daven se distanciaba intencionadamente, Alysanne dejó de avanzar, retrocedió unos pasos y se acercó. Entonces, dejaré que te encargues de tu arduo trabajo, Ser. Daven conocía todo el plan de Tywin. Ambos coincidían en que Jon jamás podría conquistar Roca Casterly. Al fin y al cabo, Jon no tenía ningún antecedente de haber tomado una ciudad por asalto. El incidente en Desembarco del Rey podría considerarse, como mucho, un ataque sorpresa. Quizás Jon era bastante formidable en las batallas campales, pero frente a este castillo que parecía una fortaleza, no había absolutamente ninguna posibilidad de oportunismo. Por otro lado, también se había formado un consenso dentro del ejército de Jon. Tomar Roca Casterly no sería nada fácil. Jon, nuestro consumo diario de alimentos no es pequeño ahora, y los soldados están ansiosos por luchar. ¿Por qué no intentamos atacar la ciudad mañana? Rickard intentó convencer a Jon de que atacaran. En la tienda militar, Jon ocupaba entonces el puesto de comandante en jefe. Esta vez no necesitaba la autorización ni el nombramiento de nadie, ni tampoco tenía que recurrir a tácticas de avance y retroceso. El mando del ejército estaba en sus manos. Pero la responsabilidad de la guerra también recaía enteramente sobre él. Sandor Clegane estaba de pie fuera de la tienda, con Robb Frey a su lado. Garland y Loras eran los que estaban más cerca de Jon, mientras que Brinden y Rickard se sentaban al otro lado.
Oster, que había seguido a Robb a las tierras del oeste, tenía experiencia y, por lo tanto, fue enviado para ayudar a Jon en el asiento. Martín siguió al mando del batallón de blindados pesados de Jon, que constituía la pieza clave y el pilar fundamental. En cuanto a Monde, Jon le pidió que siguiera a Lyman de regreso a Darry City para ayudarlo en la reconstrucción de Darry City y su territorio. Debido a que las tierras del oeste eran ricas en mineral, su tecnología de fundición era muy avanzada, y la pesada armadura del batallón de armadura pesada recibió grandes elogios de muchos. Además, el padre y los hermanos de Heine también se unieron al ejército de Jon con un pequeño grupo de hombres. Al fin y al cabo, el castillo de su familia, Crackspire, seguía estando en las tierras del oeste, y necesitaban recuperar su territorio. Además, Melisandre también había llegado de desembarco del rey. Como dijo Varys, probablemente estaba allí para ayudarle. Pero en cuanto a cómo podría ayudar, Jon no tenía ni la idea más mínima. ¿Utilizaría a un asesino de las sombras como el que mató a Renly? Pero la creación de un asesino de las sombras requería la unión de Melisandre y Stannis, quien poseía sangre real. Aunque él también poseía sangre real, ni Melisandre ni Stannis debían saberlo. Incapaz de encontrar la solución, Jon simplemente dejó de pensar en ello. En cualquier caso, él tenía sus propios métodos. Aún no es el momento. Roca Casterly cuenta con suficientes defensores. Un ataque precipitado solo resultará en una pérdida de vidas sin sentido. Antes de que Jon pudiera terminar de hablar, Loras, que estaba a un lado, se cruzó de brazos y dijo: Entonces me pregunto qué buen plan tendrá nuestro señor Jon. Deberías saber que el grano que estás consumiendo ahora está siendo sacado de los almacenes de Alto Jardín. Todos pudieron percibir el sarcasmo en el tono de Loras, pero no dijeron nada, limitándose a mirar de Loras a Jon. Después de todo, este era un asunto familiar de Jon. Les resultaba inconveniente interferir, fueran vasallos o aliados. Jon no discutió con Loras, sino que habló con calma. Un ataque requiere, naturalmente, el momento oportuno. Si no hay oportunidad, la cremamos. Jon se acercó al mapa y dijo: El terreno de Roca Casterly es peligroso. Es una de las fortalezas y bastiones más fuertes de las tierras del oeste y... Casterly Rock es la más fuerte, interrumpió Loras de nuevo. Dios mío. Garland lo interrumpió en voz baja. Aunque Garland tardó en reaccionar, respetó las normas básicas de cortesía. Uno de ellos, dijo Jon, sin decir nada ante la interrupción, sino continuando su explicación. Si yo fuera Tywin, basándome en mi conocimiento de Jon, sin duda pensaría que yo, Jon, no lanzaría un asalto frontal contra Roca Casterly. El norte tiene un terreno estrecho, con apenas un pequeño espacio transitable junto a la costa, y Tywin reforzó hace tiempo las fortalezas de la zona. El único lugar donde es posible una batalla final es el sur. Aunque el grupo no comprendió de inmediato la compleja lógica de Jon, todos entendieron lo que quería decir. ¿Entonces dices que quieres flanquearlos desde el sur? Preguntó Loras. No, quiero que la gente de Roca Casterly cree que me dirijo al sur. Una vez que la mayoría de las tropas de la ciudad se hayan retirado, lanzaremos nuestro ataque y la tomaremos de un solo golpe. Al fin y al cabo, por muy sólida que sea una fortaleza, necesita soldados que la defienden, ¿no? Reveló Jon su plan final. Los defensores de Roca Casterly no son tontos. ¿Por qué crees que te harían caso? Preguntó Loras de nuevo. Al mediodía, con el sol radiante en lo alto del cielo, un ejército vestido predominantemente de azul marchaba en formación ordenada, preparándose para abandonar su campamento bajo las murallas de Roca Casterly. El cielo estaba despejado y el aire en calma. Los estandartes de una rosa dorada sobre un campo verde colgaban lánguidamente de sus mástiles, como si aceptaran su destino de regresar con las manos vacías una vez más. Se van a un río desviado, que se dirigió hacia el similar sur a la vista de los defensores de Roca Casterly. Este era el gran ejército Tyrell. Loras fue el responsable de dirigir al ejército. Su apuesto rostro se contrajo en ese momento. En su opinión, la supuesta estrategia de Jon no era más que una broma. Jeje, Lord Jon, ¿estás seguro de que esto hará que Daven retire el ejército de Roca Casterly? ¿Y si hacemos este viaje en vano? El tono de Loras estaba lleno de impaciencia. En su propio plan, él debería haber sido el primero en escalar las murallas de Roca Casterly tras una sangrienta batalla. Así, podría humillar por completo a Jon y demostrar que sus logros militares del pasado no eran más que el resultado de maniobras oportunistas.
En cambio, a Jon le había asignado una tarea de recadero, que consistía en liderar a 5.000 soldados Tyrell para simular una marcha hacia el sur, solo para regresar a Aguas Dulces unos días después. Jon le dijo que pretendía usar esta marcha fingida hacia el sur para engañar a Daven y hacer que desplegara a los defensores de Roca Casterly en otro lugar. Pero por mucho que lo pensara, este plan parecía poco fiable. Al fin y al cabo, para saber si el ejército realmente se había dirigido al sur, ¿no bastaría con enviar un cuervo a preguntar a los castillos del sur? A juicio de Loras, el plan de Jon era simplemente el colmo de la estupidez. Puede estar tranquilo, Ser Loras. Si mi plan fracasa, el ejército estará bajo su mando y a su disposición. Puedo renunciar al cargo de comandante en jefe, dijo Jon con una sonrisa. No me interesa ningún puesto de comandante en jefe, dijo Loras, mientras sus ojos marrones se movían. Si tu plan fracasa, aléjate de mi hermana. Dios mío. Recordó Garland desde un lado. Esta exigencia era claramente un tanto excesivo. La alianza matrimonial entre la casa Tyrell y Jon Stark ya era un asunto zanjado. No existía absolutamente ninguna posibilidad de cambiarlo. ¿Qué te parece esto? Si mi plan fracasa, entonces los Tyrell tendrán prioridad para seleccionar y explotar las minas de oro que capturemos en el futuro, ofreció Jon. Loras nunca había tenido problemas de dinero desde niño, o mejor dicho, con su posición, no lo necesitaba en absoluto, pero entonces recordó que a los Lannister siempre les gustaba vincularse al oro, así que las minas de oro debían ser muy valiosas. Tras pensarlo un momento, dijo: de acuerdo. Ya que es una apuesta, ¿qué quieres? Si mi plan funciona, después de casarme con Margaery, vendrás a Roca Casterly y servirás como mi comandante de la guardia de la ciudad. Jon sabía perfectamente que, tras conquistar las tierras del oeste, los Tyrell sin duda querrían una parte del pastel y usarían diversas excusas para poner a su gente a su lado. Lo más importante es que no tenía motivos para negarse. Al fin y al cabo, era solo un hombre y no podía estar en dos sitios a la vez. Realmente tenía que depender de la mano de obra y los recursos de Tyrell. Dado que ese era el caso, era mejor elegir a alguien no tan inteligente para tener cerca. No hay problema, siempre y cuando logres tomar Roca Casterly. Dicho esto, Loras se despidió de Garland, montó a caballo y se marchó con las tropas. Tras despedir a Loras, Jon dejó los aviones del ejército en manos de Garland y Martín. Luego, abandonó al ejército y se dirigió hacia un pequeño pueblo cercano que se encontraba temporalmente deshabitado. Poco después, Jon llegó a este pueblo, que estaba casi desierto debido a la guerra, y entró en una casa grande que había sido convertida temporalmente en un criadero de aves. Esta gran casa había sido originalmente la mansión de un caballero. Es probable que el caballero muriera en batalla, dejando la casa desocupada. Al entrar, vio 20 o 30 nidos de cuervos fijados a estantes de madera dentro de la casa, cada uno con un cuervo adulto. Cuando estos cuervos vieron entrar a Jon, se inquietaron visiblemente. Batieron sus alas uno tras otro, emitiendo graznidos ásperos y discordantes. Todos los cuervos miraban fijamente la caja de comida que tenía en la mano. Jon no había estado ocioso mientras esperaba la llegada del ejército. Llevaba un mes preparando a los cuervos, alimentándolos personalmente con carne fresca y frutas secas. Jon tenía la intención de utilizar estos cuervos para interceptar y falsificar las comunicaciones de Roca Casterly con el mundo exterior. Hablando de eso, su inspiración provenía de Tywin, quien utilizaba cuervos para verificar si la fortaleza roja había caído. Jon necesitaba suficientes cuervos para vigilar e interceptar el tráfico de cuervos de Roca Casterly. Para controlar suficientes cuervos a la vez, necesitaba mejorar el rasgo cambiaformas. Con un pensamiento, el estado del rasgo apareció ante sus ojos. Cambiaformas. Azul. Puntos de mejora restantes. 3. Actualmente, Jon solo tenía un rasgo rojo de nivel máximo. Santo de la espada. Basándose en su experiencia previa, podía mejorar completamente el rasgo de cambiaformas al máximo de una sola vez. Sin embargo, Roca Casterly era solo el primer obstáculo en la invasión de las tierras del oeste, y desconocía los desafíos que le depararía el futuro. Por lo tanto, Jon optó por añadir primero un punto de mejora al rasgo, siempre y cuando alcanzara un nivel suficiente por el momento. Con un destello de luz violeta, el rasgo azul se volvió violeta. Jon miró a su cuerpo original.
Vio cómo sus pupilas se agrandaban repentinamente y luego se volvían afiladas, idénticas a los ojos grises de Jon, mientras que su propio cuerpo permanecía bajo su control. Anteriormente, al controlar a un cuervo, su propio cuerpo se encontraba en un estado de inactividad, como si estuviera dormido. Ahora, era como si hubiera una pantalla dividida ante los ojos de Jon. Un lado mostraba su propia perspectiva y el otro, la del cuervo. Luego intenté transformarse en otro cuervo. Y, efectivamente, las dos pantallas divididas se convirtieron en tres. Ahora podía verse a sí mismo, al cuervo y a otros lugares, como si le hubieran crecido tres ojos que pudieran girar independientemente. El problema era que los dos originales estaban algo borrosos, y las imágenes percibidas también eran un poco lentas. Cuando Jon intentó manejar un quinto cuervo simultáneamente, sintió como si su cabeza estuviera a punto de estallar. Parece que necesito subir de nivel. Así que agregó otro punto de mejora, y esta vez el rasgo se volvió dorado. Bajo el efecto del rasgo dorado, Jon sintió que el fuerte dolor de cabeza disminuía rápidamente, así que continuó controlando más cuervos. 5, 6, 11, 13. Los ojos de los cuervos que habían estado observando con avidez la caja de comida en la mano de Jon cambiaron uno a uno. Por cada uno que Jon controlaba, lo colocaba sobre la mesa. Cuando llegó a unos 20, esa sensación dolorosa regresó. Finalmente, Jon descubrió que si renunciaba al control de su propio cuerpo, podría controlar 24 cuervos a la vez. Yo soy el enjambre. Jon pensó de repente en esta frase, creyendo que tal vez los caminantes blancos que podían controlar a los espectros eran maestros en el arte de cambiar de ciudad. Con unos 20 cuervos, Jon pudo interceptar a los que entraban y salían de Roca Casterly, por lo que salvó el último punto de mejora. Poco después, una bandada de cuervos abandonó la habitación de la gran casa, sus alas absorbiendo el viento mientras volaban hacia Roca Casterly. Jon, que seguía en la casa, tenía la sensación de estar viendo una docena de pantallas de vigilancia a la vez, aunque por el momento las imágenes en las pantallas eran todas muy parecidas. Bosques, campos, montañas y ríos se desfilaban bajo ellos. Lo que siguió fue esperar. Esperar a un cuervo de Roca Casterly, interceptarlo y reemplazarlo. Los cuervos volaron velozmente, sobrevolando pronto el campamento militar y llegando a las alturas de Roca Casterly. Roca Casterly estaba flanqueada por montañas a ambos lados. No había otra forma de flanquearla que mediante un ataque frontal. Este era el aspecto más aterrador de la fortaleza de Roca Casterly. Tras seleccionar un lugar, Jon hizo que los cuervos se dispersaran y permanecieran ocultos dentro y fuera de Roca Casterly, especialmente cerca de la colonia, para interceptar mensajes. Tal como Jon había previsto, aunque Kevan no se había retirado al ejército de Roca Casterly debido a su actuación, aún así envió un cuervo para pedir la opinión de Tywin. Jon, que ya había regresado al campamento, hizo esperar a una docena de cuervos en el bosque al suroeste de Roca Casterly durante 2 días. Efectivamente, pronto divisó un cuervo que venía de la dirección de Roca Casterly. La riqueza de los Lannister se reflejaba en todos los aspectos. Mientras que los tubos de mensajería utilizados por los cuervos de otros castillos eran de bronce, los cuervos enviados desde Roca Casterly llevaban tubos forjados en oro. El oro era más dúctil, lo que permitía fabricar tubos más delgados y ligeros, y las letras en su interior podían contener más información. Pero el tubo dorado también facilitó que Jon lo detectara. Justo cuando este cuervo avistó la Roca Casterly estaba a punto de acelerar, 6 o 7 cuervos, como murciélagos asustados, salieron en bandada del bosque para rodearlo. Los cuervos son aves muy inteligentes. En tal situación, su miedo fue muy evidente, y se dio la vuelta para huir de regreso hacia Roca Casterly. Pero no esperaba una emboscada a sus espaldas. 3 o 4 cuervos se coordinaron a la perfección, picoteando su cuerpo y alas con sus largos picos. Aturdido por la emboscada, el cuervo de Roca Casterly realizó un aterrizaje de emergencia, solo para caer en un cerco aún mayor. Llegaron algunos cuervos más, controlándolo por completo como si fuera una red. Luego le quitaron el tubo dorado de la pata y se lo llevaron a la mano de Jon. Jon vació la carta del tubo y descubrió que su contenido era muy breve, con una sola orden corta. Tywin tampoco se creyó la finta de Jon, sino que le ordenó a Daven que mantuviera Roca Casterly con firmeza y no vacilara. Además, hubo un detalle que sorprendió a Jon. Tywin mencionó explícitamente que Daven no debía acercarse demasiado a Lady Liden de Roca Casterly.
Aunque desconocía el motivo, Jon creía que, mientras hiciera lo contrario, no habría ningún problema. Así pues, imitó la letra de la carta y la reescribió, ordenando a Daven que desplegara 3000 soldados al sur, hacia Cornfield, y al mismo tiempo diciéndole que se acercara a Lady Liden. Dado que el enemigo dependía de los cuervos para confirmar los movimientos de las tropas de Jon, Jon podía confiar en los cuervos para proporcionarles información falsa. De esta forma, logró su objetivo de dominar al enemigo. A continuación, solo tenía que continuar con la acción. Cuando el comandante de Roca Casterly viera con sus propios ojos cómo disminuía el ejército sitiador, mientras recibía órdenes desde lejos para desplegar sus tropas, inevitablemente haría retroceder a los defensores. Una vez que los defensores dentro de Roca Casterly se redujeran a cierto nivel, Jon podría lanzar un ataque contundente y tomar Roca Casterly de un solo golpe. Justo cuando Loras se marchaba con la mitad del ejército Tyrell, Jon hizo que Oster también se hiciera cargo del ejército de la familia Frey para una patrulla. En tan solo unos días, el enorme ejército que se encontraba bajo Roca Casterly se había reducido a la mitad. La estrategia de Jon progresaba a buen ritmo, aunque muchos compartían la misma opinión que Loras. Que simplemente no era confiable. Así pues, Ricard y Brinden ya no pudieron contenerse y buscaron a Jon, acompañados por el padre de Heine, Gawain. Ricard fue el primero en hablar, diciendo: Jon, Lord Stark, deberíamos retirar el ejército de Loras. Si hay refuerzos en el sur, Daven solo necesita enviar un cuervo para averiguarlo. Realmente no hay necesidad de que hagamos esto. Considerando que Jon había salvado a Arion y resuelto muchos problemas para el norte, Ricard hizo todo lo posible porque sus palabras sonaran suaves. Si hubiera sido cualquier otro, habría comenzado a maldecir. Si Arion hubiera propuesto un plan similar, probablemente lo habría azotado con un látigo. En este punto, espero que los lectores recuerden nuestro nombre de dominio, Taiwan Novel Network, que cuenta con muchos libros que se pueden leer en cualquier momento. En efecto, Jon. Entendemos que quieres minimizar las bajas entre los soldados tanto como sea posible, pero este plan es verdaderamente, la palabra estúpido estaba en la punta de la lengua de Brinden, pero no pudo pronunciarla. Después de todo, si no fuera por él, las tierras del oeste jamás habrían tenido un mando unificado y poderoso. Incluso si Jon hubiera atacado desde el sur, no habría importado. Muchas familias que habían perdido su columna vertebral se habrían rendido ante la primera señal de peligro. Jon miró a Gawain, que había permanecido en silencio, y preguntó: ¿El señor Gawain piensa lo mismo? Gawain, de casi 50 años, hizo una reverencia y dijo: Lord Stark, es muy improbable que esta táctica tenga éxito. Si no podemos abrir una brecha en Roca Casterly, deberíamos comenzar nuestro asalto desde el sur. Creo que, con su destreza militar y brillantez estratégica, conquistar otras partes de las tierras del oeste, además de Roca Casterly, no será un problema. Jon miró a los 3 hombres que tenía delante, cuyas edades combinadas rondaban los 200 años, y dijo con una sonrisa: Señores, me alegra que no se hayan quedado en el campamento esperando a verme quedar en ridículo, sino que hayan expresado su opinión para aconsejarme. Sin embargo, confíen en mí. Mi plan no termina aquí. Nunca tuve la intención de basarme únicamente en esto para que Daven trasladara la guarnición fuera de Roca Casterly. Al oír que Jon tenía otros planos, los 3 escucharon atentamente de inmediato. Sin embargo, Jon no les habló de los cuervos, ya que sería algo demasiado inconcebible para la gente común. En 2 días, Ser Loras debería estar de vuelta. Cuando regresa, que tome al resto del ejército Tyrell y parte de nuevo. Ser Brinden debe pedirle que dirija al ejército de las tierras de los ríos y se retire hacia Aguas Dulces. Esta obra debe continuar. Según la información que Jon había recabado, el ejército de Roca Casterly acababa de trasladar a 3000 hombres. Además, había un gran número de mineros que podían ser llevados hasta las almenas. Tuvo que seguir actuando con ellos hasta que el número de soldados en Roca Casterly descendiera por debajo de cierto umbral. Al otro lado, dentro de Roca Casterly, unas velas brillantes iluminaban la habitación de Daven. Una noble vestida con un vestido de seda ceñido a la cintura estaba de pie frente a él. Si se observa con atención, se puede apreciar que la seda que cubría las caderas de la noble estaba algo deshilachada, como si hubiera sido usada varias veces. Aunque las minas de oro cercanas a Casterly Rock eran ricas, todas pertenecían a Casterly Rock. Ni un solo grano de oro de las minas de Casterly Rock iría a parar a las arcas de la familia Leggett.
Esto provocó que no fueran particularmente ricos, a pesar de tener una rica mina de oro cerca. 3000. Ser Daven, ¿por qué enviar a la mitad del ejército de golpe? A Lady Lefort le costó mucho aceptar la intención de Daven. Instintivamente dio un paso adelante, pero no se percató de una arruga en la alfombra bajo sus pies. Estuvo a punto de tropezar, pero afortunadamente, Daven fue lo suficientemente rápido como para sujetarla. ¿Quién puso esta alfombra? Sáquenlos y mátenlos a golpes. Rugió Daven a los que estaban afuera. Los Lannister siempre habían sido fríos y duros con los sirvientes. En una ocasión, cuando Robert fue huésped en Roca Casterly, se acostó con una criada. La criada dio a luz a gemelos. Los gemelos murieron aplastados y la criada fue vendida. Daven era igual, por supuesto, pero la dama Lefort a la que sostenía ahora tenía las mejillas sonrojadas. Un hombre así le infundía una mayor sensación de seguridad. Tras recuperar el equilibrio, Lady Lefort se encontró con la mirada de Daven e instintivamente se ajustó la ropa, como si eso pudiera acentuar mejor sus curvas. Y Daven sabía que así sería. En la carta de Tywin le pidió a Daven que se acercara a Lady Lefort, afirmando que el ejército actual en Roca Casterly estaba compuesto principalmente por las fuerzas de la familia Lefort. Solo estabilizando a Alysanne Lefort se podría asegurar mejor Roca Casterly. El razonamiento también era sólido. Ahora que los Lannister atravesaban su momento más difícil, si Jon utilizara las minas de oro como condición para que Lefort abriera las puertas, ¿no estarían en peligro? Daven también coincidió plenamente con este punto, aunque le sorprendió que Tywin le explicara el motivo. Este señor de Roca Casterly siempre había sido decisivo. Una orden era una orden, y nunca daba explicaciones. Recordando las palabras de Tywin, Daven la tranquilizó. Mi señora, aunque hemos enviado a la mitad del ejército, aún quedan 3000 mineros en entrenamiento. Pronto se convertirán en soldados cualificados. Además, ese bastardo no atacará a Roca Casterly. La mitad de su ejército ya ha sido trasladada al sur. ¿No es perfecto que nosotros también hayamos enviado a la mitad de nuestro? No se preocupe, Lord Tywin ya lo ha organizado todo. El escenario de la batalla final está en las tierras del oeste del sur. No tenemos nada que temer. Después de escuchar la explicación de Daven, Lady Lefort se mostró débilmente y accedió a ir a explicar las cosas a la gente de la familia Lefort. Sus ojos brillaron mientras decía: Ser Daven, la familia Lefort aún cuenta con algunos guardaespaldas personales. Puedo entregárselos también. Sin embargo, los niños siempre lloran y se quedan por la noche. ¿Puedo traerlos para que se queden más cerca de usted? Señora, tenga la seguridad de que, aunque él se movilizó a la mitad del ejército, el resto de la tropa es suficiente. Usted y los niños pueden permanecer tranquilamente en sus habitaciones originales. En opinión de Daven, incluso si Tywin quisiera que estuviera cerca de Lefort, eso no llegaría al extremo de metros en su cama. De lo contrario, la gente de la familia Lefort probablemente pensaría que los estaba acosando demasiado. Su señor acababa de morir en batalla por su señor Lannister, y él andaba coqueteando con la viuda del difunto. Eso bien podría provocar un motín en la ciudad. Antes de marcharse, Lady Lefort se dirigió a Daven con una mirada profunda, con los ojos seductores a la luz de las velas. Ella adoraba la barba dorada en la barbilla de Daven. Era exactamente como la imagen del padre en su corazón. De repente, se oyeron pasos fuera de la habitación. Los dos se separaron instintivamente cuando entró el guardaespaldas personal de Daven. Ser, nuestros exploradores nos han informado de que el ejército de las tierras de los ríos también se ha retirado. Ya veo. Daven asintió y dijo: Continúen vigilando. Como usted ordene. Al ver marcharse al soldado, Daven pensó que si Jon seguía moviendo tropas hacia el sur, quizás debería considerar preguntarle a Tywin si necesitaba más refuerzos. Las montañas de las tierras del oeste se extienden de norte a sur. Hacia el sur, se asemejan a un león agazapado, mientras que hacia el norte, parecen una manada de caballos desbocada. Gracias a sus escarpados límites naturales, podría decirse que la capacidad de defensa de las tierras del oeste solo es superada por la del valle. Cuando Loras dirigió al ejército Tyrell hacia el sur, se envió a numerosos exploradores a realizar trabajos de reconocimiento en las montañas occidentales. Por suerte, esas montañas no eran muy largas. Después de 4 o 5 días, superaron la extensión de la cordillera y, en aproximadamente una semana, Loras llegó a Aguas Dulces.
Tras casi medio mes de largas marchas, el caballero de las flores olía fatal. Sus orgullosos rizos castaños ya no eran lisos, e incluso aparecieron manchas oscuras y aceitosas cerca de su cuello. Incluso le había crecido un anillo de vello castaño alrededor de la boca. Su elegante puerta juvenil se había agotado hacía tiempo durante la larga marcha. Al contemplar las blancas torres de aguas dulces y la abundante humedad que traían los dos ríos, Loras sintió un picor insoportable y lo único que deseaba era medirse en una bañera para darse un buen baño. Sin embargo, poco después de llegar, recibió otra orden de Jon para que tomara el ejército Tyrell restante y regresara por la ruta anterior. Aunque ya existía una apuesta entre ellos, esto lo disgustó enormemente. Loras, que acababa de llegar a Aguas Dulces, ni siquiera tuvo tiempo de recuperar el aliento antes de partir de nuevo. Esto le hizo desear clavarle una mirada fulminante a Rodfrey, que había venido a entregar la orden. No creo que este estúpido plan vaya a funcionar. Si Daven realmente retira sus tropas de Roca Casterly, dejaré que mi caballo me monte. En el salón de Aguas Dulces, Loras, habiéndose cambiado de ropa apresuradamente, juró un juramento venenoso frente a Edmure. Ser Loras, tal vez Jon tenga otras ideas. Loras no solo se burlaba desde el principio, sino que otros tampoco eran optimistas sobre el plan de Jon, como Edmure, a quien le gustaba afirmar que había derrotado a Tywin. ¿Qué ideas se le ocurren? Jamás ha librado una sola batalla limpiamente. ¿Y Caballero Lobo Blanco? En mi opinión, este tipo no se merece ese título en absoluto, y mucho menos mi hermana. Bueno, la suerte es difícil de predecir, dijo Edmure con una media sonrisa. Después de todo, él fue quien derrotó a Tywin. Edmure intentó consolar a Loras, o mejor dicho, intentó acortar la distancia que los separaba. Ahora, con poco más de 20 años y tras haber tomado el control de Aguas Dulces, aunque nominalmente seguía siendo el guardián de las tierras de los ríos, el poder de su familia se había debilitado significativamente en comparación con antes. En primer lugar, la familia Frey también se había convertido en duques y ya no estaba subordinada a Aguas Dulces, lo que redujo inmediatamente en un tercio del territorio que la familia Tully podía gobernar. Y Stannis no se detuvo ahí. Aunque aún no se habían otorgado recompensas formales, las noticias de desembarco del rey sugerían que si Jon lograba ciertos resultados en las tierras del oeste y conquistaba suficiente territorio, a Renal pertenecería de Bargo-At, el líder de los compañeros valientes. Esto empeoró aún más la situación externa de la familia Tully y provocó una mayor caída de su poder. En este sentido, la sugerencia de Brinden fue entablar amistad con Terreach y buscar una alianza hacia el sur. En concreto, señaló que Edmure debería acercarse a Loras. No, este tipo no es el bastardo de Eddard Stark en absoluto. Loras pareció pensar en algo y de repente habló con una revelación estremecedora. ¿Qué? Edmure se inclinó y preguntó con los ojos muy abiertos. Loras giró la cabeza, miró a Edmure y dijo: Este tipo no es hijo ilegítimo de Eddard Stark. Creo que es hijo ilegítimo de algún dios. De lo contrario, no hay manera de que tenga tanta suerte. Edmure. Edmure suspiró y dijo: Pronto sabremos si tiene suerte. Le he enviado gente para que le dé sugerencias sobre cómo atacar a Roca Casterly más de una vez, pero no ha respondido ni una sola vez. Quizás realmente confía mucho en su plan. Su plan no va a funcionar en absoluto. Repitió Loras. He oído que tienes una apuesta con Jon. Creo que si fueras el comandante del ejército, sin duda obtendrías beneficios muy pronto, elogió Edmure, un poco a regañadientes. Sin embargo, Loras pareció aceptarlo. Miró a Edmure y dijo: Edmure, aunque no eres alto, tus habilidades marciales son mediocres y tu tiro con arco es pésimo, creo que eres mucho mejor que Jon. La boca de Edmure se crispó, sin estar seguro de si el otro lo estaba elogiando, y por lo tanto no supo cómo responder. Es una lástima que Margaery ya esté prometida a Jon, pero nuestra familia aún tiene muchas chicas hermosas. Si no te importa que sean de una rama secundaria, puedo hablar con mi familia por ti, dijo Loras con semblante serio. Bueno, entonces gracias, Ser Loras. Edmure apartó de su mente la peculiar manera en que Loras lo elogiaba. Aunque terminó casándose con una Tyrell de una rama secundaria de la familia, la riqueza de los Tyrell era bien conocida, y la fuerza que demostraron en esta guerra fue especialmente evidente para todos. Eso le proporcionaría una ayuda significativa. Hablando de eso, la situación en los Siete Reinos ya estaba clara. Edmure se había convertido en el duque de Aguas Dulces, pero aún no se había casado.
Edmure había estado enamorado de cierta dama noble, pero, por desgracia, un juglar la había seducido para que se acostara con él, lo que enfureció mucho a Edmure. Ordenó la expulsión de todos los juglares y cantantes de sus tierras. Pero ahora necesitaba encontrar una esposa. Para alguien de veintitantos años, Margaery era una candidata bastante buena. Desafortunadamente, debido a las malas decisiones que la familia Tully había tomado anteriormente, ni Stannis ni los Tyrell lo elegirían. De lo contrario, Edmure puso fin a su tiempo de fantasía y despidió personalmente a Loras de Aguas Dulces una vez más. La noticia de que Jon lideraba el ejército y ni siquiera había lanzado un ataque bajo Roca Casterly durante medio mes llegó, naturalmente, a Alto Jardín, que estaba muy preocupado por el progreso de la guerra. Aunque Mace no había ganado ninguna batalla, seguía sin ser optimista respecto al plan de Jon. Incluso se quejó a los demás de que las rosas de Alto Jardín pudieron plantarse en cumbres como Roca Casterly, pero jamás en un lugar tan siniestro como Arenal. Incluso tendría que pagar para construirle un castillo a Jon. Simplemente era el mayor ingenuo de los 7 reinos. Margaery no sabía mucho de asuntos militares, pero le preocupaba otra cosa: el historial emocional de su prometido. Cuando Jon llegó por primera vez a Aguas Dulces, el viejo Valder planeaba que Jon se casara con su hija. Margaery estaba claramente muy sorprendida por esta información. Sí, señorita Margaery. Quien habló el bastardo de Garlock Flooders. Como una de las familias más importantes de los 7 reinos, una red de inteligencia era, naturalmente, indispensable. Aunque no fuera tan oportuno ni omnipresente como la de Varys, probablemente podrían averiguar todo lo que quisieran saber. Pero no necesariamente una hija, dijo Willas, quien también era responsable de vigilar a su hermana e investigar a Jon. Acarició la cabeza del perro que estaba a su lado, el cual yacía obedientemente junto a él. Desde que Willas quedó lisiado en una pierna durante un torneo, había abandonado la espada por la pluma y tenía amplios conocimientos sobre el adiestramiento de perros de caza, cuervos y caballos. En aquel entonces, se podría decir que Jon no tenía ningún logro. ¿Cómo pudo el viejo Alder casar a su hija con un bastardo? A mitad de la frase, Willas se dio cuenta de que era inapropiado decir eso. El viejo Valder no se casó con su hija, pero los Tyrell sí. ¿Acaso eso no sugería que los Tyrell tenían menos clase que la familia Frey? Pero Margaery sonrió con indiferencia y dijo: Está bien, Willas. ¿Acaso Jon no es duque ahora? Además, creo que con la personalidad del viejo Valder, probablemente se arrepienta de su decisión. Si hubiera casado a su hija más hermosa con Jon antes, ¿no estaríamos ahora fuera de escena? Suspiró. Willas miró a su hermana pequeña, a quien había mimado durante más de una década, y suspiró. Preferiría que no estuviéramos en escena. No digas eso, hermano, lo consoló Margaery. Jon, en realidad es bastante decente. Recordó la primera vez que ella y Jon cruzaron miradas en Desembarco del Rey, cómo la acompañó a través de la Fortaleza Roja para esquivar a los soldados que patrullaban, y las cosas que le dijo en el jardín. Todo eso la hizo recordar el pasado. Tanto es así que ahora, cuando oía baladas sobre príncipes caballeros, pensaba en Jon. Aunque Joffrey o Renly resucitaran ahora, ella no tendría ningún interés. Willas observó la expresión de Margaery, y su rostro cambió repentinamente. ¿Ah, sí? No me refería a Jon. Quise decir que si Stannis no hubiera ganado, no tendríamos que hacer estas cosas. ¿Eh? Margaery se dio cuenta de que inconscientemente estaba defendiendo a Jon, y su hermano mayor, Willas, se había dado cuenta, lo que la hizo sentir un poco avergonzada. Tras la broma, llegó el momento de hablar de negocios. La expresión de Willas cambió al decir: en realidad, los Tyrell no queremos ver a Jon obsesionado con Roca Casterly. La logística de su ejército depende por completo del apoyo de Alto Jardín. Podemos mantener durante 1 o 2 años, pero no indefinidamente. Al igual que este perro, si siempre lo alimentas, olvidará quién es su amo. He oído que los perros fueron domesticados a partir de lobos. Stannis quiere usar a Jon, este lobo huargo, para intimidarnos a los Tyrell. Bien domesticlo podríamos y convertirlo en un feroz perro guardián. Margaery miró el rostro serio de su hermano y se obligó a despejar su mente. ¿Qué me pasa? La alianza matrimonial con Jon fue forzada por la situación. A menos que regresen los dragones, Roca Casterly simplemente no puede ser tomada. ¿Por qué estoy empezando a hablar por él?
Margaery pensó para sí misma, dándose cuenta de que las palabras de Willas también le servían de recordatorio, pero... Para personas como tú y como yo, lo más importante en el matrimonio es la satisfacción mutua. Volvió a pensar en lo que Jon le había dicho aquel día en el jardín. Se quedó de pie junto a ella en la muralla de la ciudad, contemplando las miles de luces de desembarco del rey, viendo cómo el aguas negras fluía hacia el este, como si la tierra estuviera postrada a sus pies. Finalmente, Margaery se tranquilizó. Aunque comprendía qué situación era la más beneficiosa para la familia, aún esperaba que Jon pudiera tomar Roca Casterly y conquistarla. Porque esa era su promesa de cumplimiento mutuo. En ese momento, Roca Casterly aún contaba con 1000 soldados más 2000 mineros reclutados, lo que ya estaba cerca del límite de seguridad para los defensores de Roca Casterly. Incluso Alysanne Lefort le había suplicado repetidamente que no enviara soldados a otros lugares. Daven también le aseguró a Lady Lefort que intensificaría las patrullas nocturnas e incluso inspeccionaría personalmente las murallas de la ciudad y los puestos de avanzada, lo que finalmente tranquilizó a Lady Lefort. Esa tarde, Daven, tal como había prometido, inspeccionó las murallas de la ciudad de Roca Casterly, mientras observaba a lo lejos el campamento del ejército de Jon, y los oficiales defensores le proporcionaron informes de reconocimiento. Señor, el humo de la cocina en el campamento del ejército enemigo hoy es mucho menor que ayer. Deben haber trasladado algunas tropas anoche, dijo el oficial, que aparentemente tenía casi 50 años y mucha experiencia. Daven vio la capa del otro lado, azul con una columna dorada, que debía pertenecer a un noble colateral de la familia Lefort, ya que nadie que sirviera como oficial en Poniente sería de origen plebeyo. Detrás de él iba un joven de 17 o 18 años. Por sus rasgos faciales, era evidente que eran padre e hijo. Entonces, ¿cuánta gente crees que queda en el campamento de ese bastardo? Ser, no creo que sean más de 5000. Y a juzgar por los estandartes, básicamente solo queda su propio ejército. Daven ascendió, sintiéndose mucho más tranquilo. Miró a Lefort, que estaba a su lado, y pensó que si él custodiara Roca Casterly, o incluso la heredara, la presión sobre Roca Casterly sería mucho menor. Al menos no le molestarían para que se quedara con los soldados. ¿Qué tiene de malo? Al fin y al cabo, todos son Lefort, pensó Daven. Justo en ese momento, el maestre de Roca Casterly entró apresuradamente, casi tropezando con su túnica gris debido a sus pasos apresurados. Ser completamente. El maestre se presentó ante Daven y le entregó solemnemente una carta. Daven le echó un vistazo y vio que era un tubo con un pergamino dorado, lo que le produjo una sensación de vacío en el estómago. Las cartas anteriores de Roca Casterly habían sido todas peticiones para que desplegara tropas. Esperaba que esta vez el contenido fuera diferente. Daven respiró hondo, tranquilizándose, y abrió el tubo del pergamino, con los ojos muy abiertos involuntariamente. En la breve carta, la palabra Islas de Hierro resultaba particularmente llamativa. La carta indicaba que las Islas del Hierro estaban invadiendo la zona de Crackspire con más de 300 barcos largos. No solo la ciudad cercana de Oacaven ya había enviado tropas de apoyo, sino que Tywin también pidió a Roca Casterly que enviara tantos soldados como fuera posible. Por todos los infiernos, malditos piratas. Tras confirmar la orden de la carta, Daven la presionó con fuerza. Era una orden de Tywin. No tenía otra opción. Daven miró hacia el campamento. Ya debería ser la hora de comer, pero apenas se oía humo de la cocina. Definitivamente no había 5000 personas debajo de la ciudad, lo que finalmente convenció a Daven. ¿Ser Daven? ¿Por qué vuelve a movilizar a las tropas? A la mañana siguiente, Lady Lefort recibió la mala noticia casi nada más abrir los ojos. Simplemente le pidió a su doncella que la ayudara a lavarse rápidamente y luego se acercó a Daven. Ser Daven, ahora solo nos quedan 500 soldados y 1000 mineros en entrenamiento. Esto simplemente no es suficiente, pase lo que pase. Ante las preocupaciones de Lady Lefort, Daven dijo con impotencia. Mi señora, si nuestro enemigo aún superara los 20.000, ciertamente no sería suficiente, pero ahora nuestro enemigo es menos de 3000, Daven mintió y continuó. La mayoría de ellos ya están exhaustos. Tierras de los ríos soldados. Créanme, incluso con solo los soldados que me quedan, puedo proteger a Roca Casterly por ustedes y por las tierras del oeste.
Daven tuvo que hablarle a Lefort sobre las Islas del Hierro, explicándole que si los hombres del hierro se desataban, Roca Casterly sufriría ataques tanto por el frente como por la retaguardia, y la situación solo empeoraría. En ese momento, Daven recordó la instrucción de Tywin. Si es necesario, puedes interactuar más con Lady Lefort. Como hombre, ¿cómo iba a ignorar Daven las palabras de Tywin? Tras pensarlo un instante, dijo. Mi señora, tenga la seguridad de que reforzaré las patrullas alrededor de su castillo esta noche. Al oír a Daven decir esto, Lefort suspiró aliviado y dijo. Entonces, haré que los niños se acuesten temprano esta noche. A altas horas de la noche, Daven yacía en la cama de Lady Lefort, con retratos de Lady Lefort y de su difunto esposo aún colgados en la pared. La familia de 4 miembros parecía especialmente abrigada. Cuando Daven miró el cuadro en la pared, siempre tuvo la sensación de que su marido, Leo Lefort, lo estaba mirando, lo que le incomodaba mucho, así que desviábala hacia Lady Lefort, que estaba a su lado. La vio dormir profundamente, apoyada en su hombro y brazo, e incluso chupándose el pulgar como un bebé. Daven ajustó ligeramente su postura al dormir, intentando volver a conciliar el sueño, pero no pudo. Siempre tuve la sensación de que algo no estaba del todo bien. Sobre todo con la cantidad de órdenes que había recibido recientemente de Tywin, tenía la sensación de que alguien más estaba al mando de Roca Casterly. En resumen, no era el Tywin que él recordaba. Cuanto más lo pensaba Daven, más sospechaba. De repente, sintió el impulso de enviar a alguien a Roca Casterly en persona para preguntar si había algún problema con esa serie de órdenes. De Roca Casterly a Roca Casterly, solo se encontraba Sarsfield entre ellas, y las 3 fortalezas estaban conectadas por caminos anchos y llanos. Si se enviaba caballería ligera, el viaje de ida y vuelta no tomaría mucho tiempo. Sería mejor enviar a alguien mañana mismo a Roca Casterly para preguntarle a Lord Tywin. Daven respiró hondo y exhaló el aire viciado de su pecho. Quería dormirse rápidamente, pero de repente sentí que algo lo pinchaba desde abajo. Con un ligero movimiento, Daven sacó el objeto y descubrió que era un pequeño trozo de tela. La habitación estaba demasiado oscura, así que aprovechó la luz de la luna para verla mejor. Era una fina gasa de lino adornada con encaje. Las damas de la nobleza y las señoritas de la alta sociedad solían usar este material para su ropa interior. Daven notó que la ropa interior de Lady Lefort también estaba adornada con varias perlas pequeñas, y estas perlas eran las que le provocaban esa sensación de pinchazo. Daven arrojó con cuidado la fina prenda interior de gasa de lino a los pies de la cama e intentó volver a dormirse. Pero justo cuando estaba a punto de quedarse dormido, abrió los ojos de par en par, como si hubiera oído algo. Daven miró hacia afuera de la ciudad, con el ceño fruncido, escuchando atentamente. De repente, se oyeron pasos apresurados y la voz de un joven desde el exterior. Ser. El enemigo ha comenzado a atacar la ciudad. Cuídate. A Daven ya no le importaba Lady Lefort, que seguía durmiendo con los brazos alrededor de él. De repente, apartó el brazo y Lady Lefort se despertó bruscamente. Abrió los ojos y vio un cuerpo musculoso sentado, sin camisa. Justo cuando Daven se puso de pie, sintió de arrepentimiento un escalofrío en la espalda, seguido de un dolor punzante. Daven se puso de pie y se giró para mirar a Lady Lefort, que estaba medio agachada y desnuda, sosteniendo una daga en la mano. La hoja de la daga estaba manchada de sangre. Daven se tocó la espalda. Su mano estaba cubierta de sangre. Mujer. ¿Qué estás haciendo? Rugió Daven con furia, como un león enfurecido. ¿Cómo no iba a darme cuenta de que la mujer con la que acababa de tener intimidad estaba intentando asesinarlo? Sin embargo, ella nunca había practicado con espadas o cuchillos, por lo que aquel golpe solo le hizo un corte en la piel y la carne a Daven, pero no le alcanzó ningún punto vital. Lady Lefort sabía que, puesto que su primer intento había fracasado, no tendría más oportunidades. Soltó un grito y se abalanzó sobre Daven con la daga. Pero la diferencia en sus físicos era como la de un antílope abalanzándose sobre un tigre. Bajo la estimulación del dolor, las reacciones de Daven se agudizaron aún más. A mitad del ataque de Lady Lefort, su puño la alcanzó. El puño de Daven impactó en la cara de Lady Lefort, tirándola al suelo. Lady Lefort gritó de dolor. Temblaba de pies a cabeza, se levantó lentamente y, con los labios pálidos, dijo: Casterly Rock pertenece al hijo de Leo y al mío. Nadie puede arrebatármela. Nadie está intentando quitarte Roca Casterly.
rugió Daven, sintiendo que esa mujer era un tanto irracional. Aunque lo había pensado detenidamente, no lo había puesto en práctica. Además, que una rama colateral sustituyera a la rama principal era un asunto importante que requería la deliberación de muchas personas. HMPH, no lo has hecho, dijo Lady Lefort, reemplazando su habitual actitud dulce y lasciva por una fría. Tenía la boca manchada de mechones de pelo, con un aspecto aterrador, como el de un fantasma femenino emergiendo del agua. Pero ese viejo y su hijo no pueden esperar. Resultó que ya existían divisiones dentro de la familia Leir. La rama colateral creía que, siempre y cuando ayudaran a Tywin a defender Roca Casterly y contribuirán a su defensa, podrían reemplazar al hijo de Leo como conde de Roca Casterly en el futuro. Si la rama colateral reemplazara a la rama principal, esta última no tendría un buen final. Para afianzar aún más su posición, probablemente sus dos hijos no llegarían a la edad adulta. Como señora de la casa, Alysanne Lefort, naturalmente, no quería quedarse de brazos cruzados. Dado que querían disputarse la herencia defendiendo Roca Casterly, asesinaría a Daven y abriría las puertas de la ciudad. Era una lástima que para una mujer sin conocimientos de artes marciales, no fuera fácil ni siquiera acercarse a Daven, y mucho menos asesinarlo. Aunque Daven estuviera desarmado, no era alguien a quien una mujer con una daga pudiera asesinar. Mujer tonta. Al comprender toda la historia, Daven sintió aún más con fuerza que esas cartas nunca podrían haber venido de Tywin. Tenía absolutamente que enviar a alguien a caballo a Roca Casterly para averiguarlo. Maldita sea. ¿De verdad te mereces ir al infierno, mujer estúpida? Daven maldijo, aún impaciente, y pateó con furia el cuerpo desnudo. Lefort gimió por el golpe, y afuera, las voces de los soldados volvieron a clamar. Mi señor, el enemigo ha comenzado a atacar nuestra fortaleza en la montaña, hay gente por todas partes. Gente por todas partes. ¿Cómo es posible? Daven no podía entenderlo. ¿No debería haber solo 5.000 personas asediando la ciudad de abajo? Pero la herida en su espalda seguía sangrando, y en el momento en que el forro de algodón tocó la herida, se estremeció de dolor. En esta situación, no podía permitirse el lujo de pensar demasiado. Solo podía ponerse rápidamente su armadura, hacer frente a esta oleada de ataques y luego considerar sus opciones. A medianoche, la luna ocultó su resplandor tras las nubes, como si no pudiera soportar presenciar la sangrienta batalla que estaba a punto de desatarse. Las catapultas y las flechas caían como una tormenta de verano y una granizada de invierno combinadas, y sus densos impactos sometían firmemente a los defensores apostados en lo alto de las murallas de la ciudad. En un abrir y cerrar de ojos, el ejército de las tierras del oeste que custodiaba las murallas se encontró prácticamente sin espacio para mantenerse a flote, con proyectiles de piedra destrozados que se hacían añicos por todas partes. Solo podía acurrucarse desesperadamente contra las esquinas de las paredes. Un momento de distracción significaría ser alcanzado por una flecha perdida. Levántate. Contraataca. Levántate. El defensor oficial rugió. Ya había visto al enemigo bajo las murallas, portando un ariete tan horrible como una columna, acercándose a la puerta de la ciudad. Pero sus voces quedaron completamente ahogadas por los gritos de los atacantes y el estruendoso impacto de los proyectiles que caían desde abajo. Jon estaba sentado en el centro del ejército, usando su dedo dorado para observar la situación de la batalla desde todas las direcciones del asalto. En ese momento, incluso con los mineros convocados para un entrenamiento temporal, no había más de 2.000 defensores en Roca Casterly, y solo alrededor de 1.000 eran realmente capaces de luchar. En comparación con el ejército sitiador, la diferencia era de 20 veces. Jon, por supuesto, no lanzaría a todos sus soldados a un asalto frontal. Eso sería una locura. A ambos lados de Roca Casterly había montañas. Aunque empinadas, no eran intransitables. Si bien había defensores allí arriba, no podía hacer frente a la aterradora cantidad de rutas de escalada y atacantes. Sencillamente no estaban preparados para defenderse de un asalto de más de 20.000 personas. A través de los cuervos, Jon había planeado más de 60 rutas de escalada para el ejército. Estas rutas estaban atestadas de soldados, que desde la distancia parecían sogas que se estrechaban. La vanguardia de las formaciones estaba compuesta por infantería pesada con armadura gruesa. No solo llevaban pesadas placas, sino que también portaban enormes escudos, con arqueros que les proporcionaban cobertura desde atrás.
A intervalos, soldados especializados portaban antorchas. A medida que ascendían, estos senderos convergían hasta convertirse en dragones de fuego que se elevaban hacia las cumbres de las montañas. Daven sí que retiró a las tropas. Brinden, también responsable del mando y del asalto, percibió claramente que la fuerza defensiva era inesperadamente baja. Inicialmente pensaron que la orden de Jon de realizar un asalto nocturno se debía simplemente a que no podía quedarse quieto, sin imaginar jamás que una estrategia tan descabellada pudiera funcionar. Brinden calculó que probablemente había menos de 200 personas bloqueándoles el paso en las fortalezas de la montaña. Según esa deducción, la fuerza defensiva total de Roca Casterly no superaría los 2000 efectivos. Defender una fortaleza tan enorme con solo 2000 hombres era prácticamente imposible. Se podría decir que ahora había brechas por todas partes. ¿Qué otros métodos utilizamos? Brinden no pudo evitar recordar lo que Jon había dicho ese día, pero seguía completamente perplejo. Había sido caballero de la Puerta Sangrienta en el valle durante más de una década, custodiando la Puerta Sangrienta, la entrada al valle para el valle y la casa Arryn. A ojos de Brinden, Roca Casterly era una segunda Puerta Sangrienta. Si bien no era tan traicionera como la original, no era menos letal. Así que, desde el principio, le había sugerido a Jon que comenzara el ataque desde el sur, para que al menos no quedaran bloqueados frente a Roca Casterly sin obtener ninguna ventaja. Pero ahora, Brinden miró la luz del fuego que cubría las montañas, sabiendo que, en esas circunstancias, Daven no podría mantener a Roca Casterly bajo ninguna circunstancia. En ese momento, un mensajero con acento de las tierras de los ríos se presentó ante Brinden y le dijo: Ser Brinden, Lord Jon ordena la captura de Roca Casterly antes del amanecer. Quiere que acelere el asalto. Comprendido. Brinden desenvainó su espada y bajó la visera para unirse personalmente a la primera línea. Después de que Robb abdicara y decidiera ser rey ese día, Rickard lo encontró y le habló de Tywin. Rickard creía tener cierta responsabilidad en la fuga de Tywin, así que entregó a Carolda a su hijo Arion por adelantado y se quedó para ayudar a Jon. En cuanto a Brinden, Rickard le dijo que hiciera lo que le pareciera conveniente. Brinden no era ningún tonto. Tras un análisis minucioso, comprendió la gran importancia del motín de Jon y la toma de desembarco del rey. Si los Tyrell y los Lannister finalmente ganaran, entonces personas como ellos quedarían atrapadas hasta la muerte en las tierras de los ríos. Si Robb quería regresar al norte, los ejércitos Tyrell y Lannister lo asediarían tras las murallas de Aguas Dulces antes incluso de que pudiera atravesarlas. En ese momento, todo habría terminado. Así que Brinden decidió dedicar el resto de su vida a ayudar a Jon. Si moría en el camino hacia la conquista de las tierras del oeste, serviría como una pequeña expiación por el error que había cometido. Por otro lado, Jon continuó vigilando todo el campo de batalla. Notó que la velocidad del ataque de Brinden había aumentado repentinamente, pareciendo casi imprudente ante las consecuencias. Sin embargo, a él no le importaba. Los defensores de Roca Casterly eran tan pocos que, por muy tercos que fueran, no podían causar mucho daño. Gawain también luchaba con fiereza. Teniendo en cuenta la condición especial de Gawain como padre de Jaime, Jon le pidió a Sandor que se hiciera responsable de su seguridad. Ambos eran hombres del oeste, muy conocidos con la guerra de montaña, y su progreso no fue lento. Solo Rickard parecía un poco lento. Al fin y al cabo, era el mayor y tuvo que luchar mientras escalaba la montaña, lo cual era extremadamente agotador. Pero su voluntad era la más tenaz. Jaime, el matador de reyes, había asesinado a 2 de sus hijos. Aunque Jaime finalmente se marchó al muro, Rickard no podía igualar ese resentimiento. Decidió que tenía que matar al menos a 2 Lannister con sus propias manos para dar por zanjado el asunto. En cuanto a Garland y Loras, Jon no les permitió luchar en el frente. Dada la naturaleza protectora de Mace hacia sus hijos, si algo les sucediera, las consecuencias serían difíciles de predecir. Si además Mace decidiera liderar tropas en la guerra, el rumbo del conflicto se volvería difícil de controlar. Al no poder unirse a la lucha, Loras caminaba de un lado a otro con ansiedad. Quería ser el primero en pisar las murallas de la ciudad. Jon, déjame atacar una vez. Mira a los soldados en la muralla. Los han golpeado tan fuerte que ni siquiera pueden levantar la cabeza. No, mi estrategia ha funcionado. Sigo siendo el comandante en jefe y tu misión ya está completa, dijo Jon con una leve sonrisa, mirando a Loras, que estaba tan ansioso que estaba a punto de saltar.
¿Qué clase de misión es hacer que los soldados den vueltas en círculos? Quiero matar al enemigo, dijo Loras, enderezándose el cuello. Voy a asaltar la ciudad ahora mismo, o si no, mientras hablaba, puso la mano en la empuñadura de su espada. ¿O si no qué? Loras pensó que Jon lo ignoraría como antes, pero no esperaba que el joven, 2 años menor que él, cambiara repentinamente de expresión y dijera: Soy el comandante en jefe del ejército, Ser Loras. No desobedezca mis órdenes o se enfrentará a la ley militar. Jon se puso de pie y miró a Loras, lo que provocó que éste retrocediera 2 pasos inconscientemente. Ghost, que había estado tendido cerca, también se puso de pie y lo miró fijamente con esos ojos carmesí. Aunque no mostraron sus colmillos, la intimidación ya era evidente. Finalmente, aunque Loras seguía murmurando algo entre dientes, se dio la vuelta y se marchó. ¿Cómo es esto posible? Daven, al llegar a la torre, observó cómo las flechas y los proyectiles de piedra resonaban bajo las murallas. Sintió el cuero cabelludo entumecido y, sin darse cuenta, presionó el puño con la mano que sujetaba la pared. Señor, mire las montañas, exclamó de repente el sirviente que estaba a su lado. Daven se giró en la dirección que le indicó el asistente. Antes de que pudiera ver con claridad lo que sucedía, la herida de su espalda se desgarró, haciéndole hacer una mueca de dolor. Aunque el golpe de Lefort no le había infligido una herida mortal, le había abierto una gran parte de la piel y podía sentir cómo la sangre le empapaba la camisa. Mientras nadie miraba, Daven reprimió rápidamente el dolor y se giró para mirar. Vio las montañas lejanas iluminadas por antorchas, puntos de luz que convergían hacia las cumbres. Muchos picos ya estaban iluminados y ocupados por puntos esos de luz. Daven sabía que no tardaría en propagarse ese fuego desde ambos lados hasta Roca Casterly. A juzgar por la cantidad de puntos de luz, el ejército sitiador no era menos de 20.000 hombres. Daven sabía perfectamente cuántos defensores quedaban en Roca Casterly. Sabía que esas personas por sí solas no podrían resistir un ataque de 20.000. Es probable que Roca Casterly no resistiera hasta la mañana siguiente, y que Daven mismo no viera el amanecer. Lo único que podía consolarlo un poco era que la orden de movilizar las tropas provenía de Roca Casterly. Desconocía el método que Jon había utilizado, pero intuía que tanto él como Tywin habían sido engañados. Ordenen al ejército que evacúe Roca Casterly inmediatamente, exclamó Daven finalmente. Después de todo, si Tywin no hubiera ordenado el traslado de las tropas, Roca Casterly no habría caído. Como tú órdenes, mi señor. Justo cuando estaba a punto de marcharse, un mensajero que decía ser de Roca Casterly pidió verlo. Tras verificar su identidad y confirmar que el hombre había huido desde Roca Casterly, Daven le permitió hablar personalmente ante él. Ser Daven, Lord Tywin me envió a preguntarte: ¿por qué sigues enviando tropas a otros lugares? Te dijo claramente que te quedaras donde estabas y defendieras Roca Casterly. ¿Qué dijiste? Espera un momento. Por un instante, Daven sintió que su cerebro fallaba y se paralizaba, como si alguien le hubiera golpeado en la nuca con un garrote cuando no miraba. Sintió que el mundo daba vueltas. Aclara tus ideas. Lord Tywin me ordenó claramente que enviara tropas para reforzar el campo de batalla del sur. Preguntó a Daven con resentimiento, pero el ejército sitiador no le dio tiempo a reaccionar. Señor, la puerta de la ciudad ha sido derribada. Cuídate. Daven subió a un punto elevado y vio un ejército ataviado con pesadas armaduras de color blanco plateado que irrumpía por la puerta, imparable como una inundación. Detrás de ellos corría un flujo continuo del ejército principal. Al ver aquella bandera que casi se fundía con la noche, con solo la cabeza de un lobo blanco saltando y aullando, Daven sintió de arrepentimiento que le flaqueaban las piernas. No sabía si era porque se había esforzado demasiado en la habitación de Lady Lefort, o si lo abrumaba la situación de tener enemigos delante y ser interrogado detrás. Pero aún así tomó su decisión. Síganme, expulsen al enemigo. Daven desenvainó su espada y rugió, guiando a los menos de 100 soldados que lo rodeaban hacia adelante para enfrentarse al enemigo. Pero aunque de boca decía que expulsarían al enemigo, Daven sabía en su corazón que lo más probable era que muriera en esa carga. Solo a través de la muerte podría dar cuenta de la caída de Roca Casterly.